Sean bienvenidos al canal, espero que disfruten del contenido. Solo para recordar, no soy dueño de la historia ni de los personajes, todos los derechos a sus respectivos autores. Este canal solo se encarga de convertir y traducir las historias. Gracias por su atención y que lo disfruten. Sin más, entra capítulo. Mayo de 2012, ciudad de Nueva York. Un día después. Punto de vista de Andrés. Me senté en una cueva subterránea, muy por debajo de la superficie, mientras miraba el cetro mental en mis manos. Sí, ya lo tengo. Tomar esto de las manos de Hydra fue más fácil de lo que uno hubiera pensado, ya que cuando estaban asegurando y reubicando el cetro en una ubicación diferente, simplemente hice que los vehículos en movimiento voltearan y chocaran y luego entré en uno de ellos que contenía dicha arma y luego desaparecí. Me aseguré de no ser visto, mientras estaba en mi personalidad heroica, por ninguna cámara colocada en todos los vehículos, ya que tengo planes para mi identidad de héroe. Ahora veamos. Sosteniendo la cuchilla. Luego apliqué una inmensa fuerza física al duro cetro que finalmente se rompió y reveló la piedra/gema de la mente en su interior. Con cuidado hice que la piedra del infinito flotara en el aire frente a mí mientras la miraba con curiosidad. La piedra parece, bueno, piedra. No tiene una forma definida y lo único que la separará de otras piedras normales es el hecho de que brilla y emite cantidades sutiles pero enormes de energía. Aunque no lo estoy tocando, ya puedo sentir la inmensidad de su energía y el poder que contiene. Me pregunto qué pasaría si finalmente lo toco. A lo largo del tiempo que obtuve este nuevo cuerpo, he estado haciendo todo lo que he podido para recuperar mi fuerza física original y ahora incluso he superado mi fuerza anterior y ahora tenía unas sólidas 80 toneladas de fuerza física pura. Así que estoy un poco seguro de que la piedra no podrá destruir mi cuerpo solo por su radiación y el hecho de que es la piedra de la mente, por lo que la energía definitivamente sería un poco mansa en comparación con otras como la piedra del poder. Entonces, con eso en mente, me armé de valor y luego extendí mi mano. Inmediatamente después de agarrar la piedra. Enormes cantidades de energía provenientes de él repentinamente inundaron todo mi cuerpo mientras gruñía mientras una mirada de dolor reemplazaba mi rostro nervioso. La energía no era tan mansa como me imaginaba ya que sentí como si estuviera desgarrando mis músculos y mi carne como si no hubiera un mañana. Pero mi regeneración también se activó inmediatamente ya que curó mis músculos desgarrados mientras la energía hacía su trabajo de destruir dichos músculos. Apreté los dientes, pero después de un tiempo, el dolor finalmente disminuyó cuando sentí que la energía de la piedra comenzaba a calmarse mientras fluía libremente por mi cuerpo. Mis órganos sacudidos y músculos y carne destruidos sanaron a un ritmo visible mientras soltaba un suspiro de alivio. Pensé que no iba a parar. De todos modos. Después la energía se volvió más mansa. Enfoqué mis sentidos en él mientras fluye dentro de mi cuerpo y traté de fusionar mi propia energía psiónica con él. Mis ojos se abrieron con sorpresa ya que el proceso fue tan fácil ya que mi energía se fusionó con la energía de la piedra casi instantáneamente que me dejó sin palabras. ¿Eso es todo? Pero es muy fácil. Sospeché un poco de lo fácil que era, pero simplemente lo empujé hacia atrás porque era algo para celebrar en lugar de tener cuidado. Zup. Mis ojos se abrieron de nuevo cuando sentí la energía de la piedra fusionada con la mía que estaba dentro de mí y la energía que continuamente brotaba de la piedra en mi mano en tiempo real, ambas de repente comenzaron a brotar en mi cuerpo y comenzaron a verter mis reservas de energía. Mientras que una porción se fusionó con mi propio cuerpo, mejorándolo temporalmente en el proceso. Esto es, absorción de energía. ¿Así? Acabo de adquirir otra habilidad así. Entonces un pensamiento pasó por mi mente al pensar en la absorción de energía. Luego hice que la piedra flotara frente a mí mientras deseaba que la energía dentro de mi cuerpo brotara hacia afuera y se reuniera en mi mano. Entonces mi mano comenzó a brillar con una luz dorada cuando sentí que la energía de mi cuerpo se acumulaba en ella. La energía se sintió fuerte. Parecía ser tan fuerte como mi ataque psiónico de esfuerzo medio mientras lo observaba con mirada fascinada. Luego hice que la energía fluyera hacia mi otra mano y luego las hice bailar en ambas manos mientras las manipulaba libremente como un niño. Fue en ese momento que pensé en el nombre a esta habilidad específica. Manipulación de energía. Una sonrisa apareció en mi rostro mientras hacía que la energía regresara a mi cuerpo mientras me giraba para mirar la piedra de la mente flotando frente a mí. Veamos qué te queda todavía.
Punto de vista en tercera persona. Un día después, Andrew camina tranquilamente por el amplio vestíbulo de Celestial Industries mientras el personal del mostrador y los guardias lo saludaban respetuosamente mientras él les devolvía la cabeza. Se puede ver una leve sonrisa en su rostro ya que parece estar de buen humor. La razón de su buen humor fue lo que pasó ayer y las cosas inimaginables que ahora puede hacer. Ayer. Acaba de adquirir una habilidad real y no cuasi de manipulación biológica. No solo eso. Cuanto más interactúa con la piedra de la mente y absorbe su energía, más aumenta su control sobre la materia. Por ahora. Su telequinesis ya está al borde del nivel molecular e incluso intentó y pudo transmutar una maldita roca en jade, bueno, no jade puro, pero aún así. Transmutación de la materia. Si bien todavía no puede transmutarlo en un diamante, ya que ni siquiera conoce la estructura molecular de ese mineral, todavía está bastante seguro de que dentro de poco, a medida que su poder aumente, eventualmente podrá hacer ese tipo de cosas. De vuelta al presente. Andrew se detuvo frente al ascensor y entró junto con los demás trabajadores, quienes rápidamente lo reconocieron como la persona de alto nivel más tranquila dentro de la empresa y le sonrieron, algunos cálidamente, otros halagadoramente. El viaje fue un poco largo ya que una niña atraída por su madre presionó todos los botones. La madre, que en realidad estaba allí para una entrevista de trabajo pero no tuvo más remedio que traer a su hijo, rápidamente se disculpó repetidamente con él, pero él rápidamente se detuvo y respondió que estaba bien. El ascensor finalmente se abrió hacia su piso cuando salió y caminó hacia la puerta con el nombre de una tarjeta que dice Aldrich Killian con un CEO debajo. Abrió la puerta después de saludar a la secretaria que estaba afuera y luego entró en ella, entró en la habitación. Aldrich Killian parece haberlo estado esperando ya que rápidamente se levantó mientras soltaba su bolígrafo y lo saludó. Buenos días, jefe. Andrew tarareó en respuesta mientras se sentaba en el sofá. ¿Cómo estás? Aldrich parece darse cuenta de inmediato de su vaga pregunta cuando respondió. La compañía está experimentando un ligero revés con respecto a lo que acabamos de lograr después de la invasión, pero después de esto, definitivamente podemos esperar volver a nuestros gráficos anteriores e incluso superarlos. Andrew asintió mientras tomaba un sorbo de cocaína que sacó sionicamente del refrigerador en la esquina. Fue idea suya poner un refrigerador en la oficina del director ejecutivo porque pensó que era conveniente ya que podía sacar una bebida de allí cada vez que estaba aquí. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Andrew hizo que Celestial Industries realizara un movimiento grande y audaz al hacer que la compañía diera un suero extremis de imitación a todo lo que resultó herido en la reciente invasión gratis. Andrew y Aldrich pensaron en este plan por un tiempo mientras calculaban la causa y el efecto y luego lo siguieron. Con este movimiento que acaban de realizar, las industrias celestiales se volvieron más conocidas en todo el mundo y solo los hombres de las cavernas no las conocerían a estas alturas. Aquellas personas que sufrieron heridas graves y potencialmente mortales fueron curadas rápidamente por el suero milagroso y ahora esas personas incluso dicen que tal vez la empresa es un regalo de Dios para ellos. A Andrew no le gustó ese tipo de idea, ya que sutilmente publicó información a través de los medios de que la compañía simplemente está haciendo lo correcto y definitivamente pueden estar seguros de que el futuro mejorará a partir de ese día. Desde ese día. El lema de la empresa La vida es buena, pero puede ser mejor. Circuló por internet. N/T. Jajaja, pero por supuesto. Había una razón por la que Andrew estaba haciendo todo esto, y era simplemente la razón ya establecida por la que se está ganando sutil pero seguramente la confianza del mundo. Después de comenzará a hacer que la compañía lance cosas más innovadoras y luego comenzará a establecer el hecho en todo el mundo de que la industria celestial está apoyando a los mutantes. Incluso a estas alturas, la compañía está publicando sutilmente algunos artículos y cosas con mensajes ocultos que harán que la gente esté más inclinada a creer que los mutantes no son lo que pensaban que eran. Andrew sonrió al pensar en esto. Pero tiene un plan B si todo este sutil plan suyo no funciona. Y eso es simplemente dominación absoluta a través de la fuerza que realmente no está considerando usar debido al hecho de que personas como el anciano y otros seres fuertes existen en este mundo y las entidades que están observando este pequeño planeta son más que suficientes para gritarle. Culo actualmente. Pasó una hora mientras Andrew y Aldrich hablaban sobre asuntos de negocios y el primero finalmente se fue porque todavía tenía cosas que hacer, específicamente, cosas de bioquinesis. Luego subió a su auto y se dirigió a su casa.
Una vez estuvo dentro de su casa. Activó su campo de fuerza en modo invisible y voló en una dirección X-Mansión. Andrew caminó de manera invisible por el pasillo silencioso de X-Mansión mientras abría la puerta que conducía al subsótano. Caminó tranquilamente hasta que finalmente llegó frente a la sala de peligro. El lugar no cambió en absoluto desde que se fue, ya que vio el interior plateado habitual y proyectiles ocasionales que salían de las paredes y golpeaban a los X-Men practicantes. Tenía una palabra en mente por la que está aquí. Copiar. Tiene la intención de copiar el metagene de los metahumanos útiles aquí, ya que ya tenía algunos en mente que definitivamente satisfarían su codicioso corazón. Tormenta y Hombre de Hielo. Estos dos mutantes de nivel Omega apenas estaban rozando la punta de lo que realmente pueden hacer. Incluso recuerda cuando hubo un problema en el que Emma Frost utilizó la habilidad de Iceman y pudo congelar un continente entero. No está muy seguro de si realmente es un continente entero o qué, ya que no logró leer ese número y solo se enteró de la hazaña en internet. Y luego está Storm, si bien ya es fuerte por derecho propio a diferencia de Iceman, y Zebai, tampoco está alcanzando su máximo potencial. No sabe si esta versión de ella estaba conectada con Gea o algo así. Pero estaba muy seguro de que no dejaría que Metagene se le escapara de las manos. Luego miró dentro de la sala y luego miró hacia arriba y vio a los profesores y a Javier, todos de pie y sentados en el mirador de la sala de peligro. Luego puso su dedo índice y medio en su sien mientras su telepatía mejorada y mucho más fuerte brotaba dentro de la habitación. Todos los X-Men que ahora estaban listos para salir de la habitación se congelaron cuando sus ojos se quedaron en blanco. Incluso Javier no se salvó ya que también perdió el control de su mente y una expresión en blanco reemplazó su rostro. Andrew se pavoneó dentro de la habitación con confianza mientras rápidamente se paraba frente a la explosiva tormenta. Andrew miró toda su figura mientras murmuraba una lástima, y luego llevó la palma de su mano a su abdomen plano y luego cerró los ojos en concentración. Sus sentidos analizaron su propio ADN mientras su propio genoma comenzaba a cambiar como si acomodara algo. Después de un rato, Andrew abrió los ojos y luego le quitó la mano del estómago. Luego fue hacia Bobby Drakia y luego le tocó el hombro porque no está tocando el estómago de ningún hombre. Luego repitió el proceso mientras copiaba su metagen. Luego salió y estaba listo para quitarle su control telepático a todos cuando recordó algo nuevamente. Luego, sus ojos viajaron un poco y luego vieron a Nightcrawler. Taxi instantáneo, Andrew casi se golpea a sí mismo por olvidar siquiera la útil habilidad del linaje de este tipo. Unos minutos más tarde después de copiar la habilidad de Kurt, Andrew chasqueó los dedos mientras todos los X-Men y aquellos en los ojos de la plataforma de observación recuperaron la claridad cuando comenzaron a moverse hacia lo que estaban a punto de hacer. Andrew asintió con la cabeza por su trabajo bien hecho y luego vio a Javier mirando a su alrededor como si estuviera confundido. Baldy luego le preguntó a Alex Summers qué hora era y luego abrió mucho los ojos involuntariamente cuando se dio cuenta de algo después de recibir la respuesta. Este tipo es demasiado bueno para sí mismo. Andrew sacudió la cabeza mientras observaba a Javier alertar a sus alumnos de un posible intruso de poder abrumador. Aunque todo esto ya no era su problema cuando se dio la vuelta y abandonó la mansión a partir de entonces. Mayo de 2012 Ciudad de Nueva York. Punto de vista en tercera persona. Pasaron algunas semanas después de la invasión Chitauri en Nueva York cuando la gente se volvió cada vez más consciente de los peligros que encierra el universo al darse cuenta de que no eran especiales y que los extraterrestres son realmente reales. Algunos incluso hicieron frente a los tiempos turbulentos iniciando un culto que adoraba a Thor después de descubrir que este último parece ser realmente el de la mitología. Los más destacados que iniciaron esto fueron los de Noruega, ya que poco a poco la gente empezó a convertirse en la religión nórdica. Mientras esto sucedía, las noticias para los mutantes fueron caóticas ya que la noticia de que uno de los superhumanos que luchó junto con los Vengadores y ayudó a la gente era en realidad un mutante y esto inició un acalorado debate en todo el mundo. Algunos se dieron cuenta de que tal vez los mutantes no son tan malos y simplemente están ciegos por lo que los medios les estaban transmitiendo, mientras que otros, que se oponían a los mutantes, se movieron y comenzaron a hacer todo lo posible para asegurarse de que los mutantes permanecieran como ellos. Son y no son iguales a los humanos al difundir viejas noticias sobre el terrorismo de Magneto y algunas noticias falsas aquí y allá.
Con la aparición de un mutante tan poderoso que parece rivalizar con el mismísimo dios del trueno, Bolívar Trask apareció ante el gobierno una vez más y comenzó a presentar sus planos para robots mecánicos avanzados que protegerán a la humanidad de la amenaza de los mutantes, llamados Centinelas. El proyecto Sentinel circuló y se dio a conocer al propio presidente de Estados Unidos, pero este último se mostró escéptico con el proyecto y lo dejó de lado por ahora porque tenía muchas cosas que manejar en este momento. Mientras esto sucedía, Andrew, que estaba absorbiendo energía de la piedra de la mente cada vez que estaba libre, como siempre lo estaba comenzando a buscar cierta bacteria sensible, sublime. Por ahora, estaba bastante seguro y confiado de que puede aniquilar a Sublime sin que las bacterias logren escapar de su mano. Actualmente, está parado frente a otra instalación de experimentación de mutantes propiedad de Stryker. Un poquito antes, fue a la casa de Stryker y secuestró al tipo. Una hora antes se cernía sobre la casa de Stryker de manera invisible mientras la miraba. Luego comenzó a descender lentamente a través del techo mientras atravesaba el techo sólido como un fantasma. Intangibilidad. El día que Andrew copió la metagen de Iceman y Stormy se fue, en realidad regresó cuando llegó la noche y también copió todas las habilidades útiles que poseen los estudiantes de X Mansión. Uno de ellos fue la habilidad de Kate Pride. Andrew descendió y aterrizó dentro de la casa de William mientras luego sacaba sigilosamente a uno de los guardias. Gritó cuando las cámaras de seguridad dentro de la casa entraron en un estado estático como si la señal estuviera empeorando. La tecnopatía menor fue una de las habilidades que copió de uno de los niños de la mansión. Después de hacer eso, dejó al guardia inconsciente cuando entró en la habitación de Stryker. Allí, encontró a la escoria durmiendo pacíficamente como si los gritos y súplicas de innumerables mutantes con los que experimentó no le molestaran. Andrew chasqueó la lengua molesto después de ver al chico, pero explicó por qué vino aquí. Luego hizo que el enemigo de los mutantes cayera en un sueño más profundo mientras levantaba psiónicamente al tipo de su cama. Luego se volvió hacia el guardia mientras extraía una cantidad razonable de sangre de Stryker. La sangre se filtró por sus poros y flotó sobre su palma. Luego puso su otra palma en la cara del guardia mientras este comenzaba a cambiar y transformarse en otra persona. El proceso fue rápido ya que el guardia se convirtió en otro William Stryker Jr. Mientras lo acostaba en la cama. Luego estalló cuando el hombre comenzó a sufrir un ataque cardíaco y ni siquiera pudo despertarse, ya que luego murió rápidamente. Después, Andrew se volvió hacia el Stryker original que tenía a su lado cuando los dos desaparecieron repentinamente con una nube de humo negro. ¡Bamf! El flashback termina. Después de secuestrar a Stryker, Andrew llevó al tipo al sótano de Celestial Industry y luego comenzó a barajar la mente del tipo. Después de leer todas sus atrocidades y actos monstruosos, Andrew pudo encontrar su objetivo. Sublime. La bacteria que adoptó la identidad de John Sublime estaba trabajando con Stryker. Estaban trabajando en otro programa Arma Décimo y el primero es uno de los científicos más exitosos que trabaja con el segundo. De vuelta al presente. Andrew difunde una parte de su sentido psiónico que inmediatamente cubrió toda la instalación cuando vio lo que estaba sucediendo en tiempo real. Sonrió levemente mientras una idea pasaba por su mente mientras desaparecía nuevamente en una nube de humo negro. Unos momentos después, apareció en su ubicación anterior con una cámara de alta calidad orbitando a su alrededor. Andrew miró a la cámara con una ligera nostalgia ya que no pudo evitar recordar el pasado en el que caminaba por todas partes con una cámara en sus manos cuando todavía era estudiante en Seattle. Luego eliminó los pensamientos de su mente mientras chasqueaba los dedos mientras la cámara se encendía. Esta cámara fue especial ya que la conectó a su cuenta recién creada en una plataforma de redes sociales llamada Twitch usando el nombre de usuario Xenix. Sacó un teléfono nuevo que acababa de sacar de una tienda al azar mientras miraba la pantalla y vio que su live actualmente solo tiene 5 observadores. Siempre quise hacer streaming, pensó Andrew mientras recordaba su vida pasada. Luego hizo que el teléfono orbitara a su alrededor junto con la cámara mientras descendía y aterrizaba suavemente frente a las instalaciones. Los guardias alerta que buscaban cualquier cosa sospechosa lo vieron inmediatamente mientras levantaban su arma a su nivel con reflejos entrenados. Un joven estaba navegando por Twitch Streams y chasqueó la lengua mientras veía repetidamente el mismo tipo de contenido de los streamers una y otra vez.
Después de actualizar directamente la cosa, fue recibido con otra transmisión, pero esta vez, no vio la transmisión jugando ningún juego y solo vio la espalda de un tipo con camisa blanca de manga larga parado frente a un gran edificio. ¿Qué diablos es esto? El joven con el nombre de usuario Kid estaba a punto de descartar las tonterías, pero la perspectiva de la cámara cambió repentinamente y ahora proyectaba lo que estaba viendo la persona en la transmisión. Luego vio a numerosos guardias que llevaban rifles de aspecto aterrador que solo pueden ser vistos por militares apuntando con sus armas a la persona dentro del arroyo. Interesante, Kid sintió su curiosidad mientras centraba su atención en lo que sucedería a continuación. Consideró que todo el concierto que estaba viendo era el avance de una película y el entorno del lugar y los tipos malos solidificaron su suposición. Ratatata. Los guardias comenzaron a dispararle al hombre y Kid levantó una ceja con interés al ver las balas impactar al tipo, pero no logró su supuesto trabajo ya que el tipo se quedó allí ileso. El hombre en el arroyo, cuyo rostro todavía no puede ver porque la perspectiva estaba detrás de él, se agachó. La siguiente escena del tráiler sorprendió a Kid cuando el hombre tocó el suelo mientras el hielo sólido se extendía por el terreno desde la posición del tipo y hacia el área de los guardias mientras envolvía todos sus pies, atrapándolos en su posición. Kid estaba realmente sorprendido por lo real que era toda la escena e inmediatamente escribió en su teclado ¿qué película es esta? Tiene tan buen CGI de verdad. Al mismo tiempo. También lo compartió rápidamente en el chat de su grupo mientras esperaba la respuesta. Pero no esperaba la respuesta. Esto está sucediendo en vivo. La respuesta del streamer llamado Xenix lo confundió mientras rápidamente volvía a escribir. Solo dime el nombre de la película. Pero esta vez, el transmisor no respondió cuando el hombre en lo que asumió como un avance de una película se volvió hacia la cámara. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando rápidamente reconoció la mirada de la persona en el remolque. Fue el mutante que luchó junto a los Vengadores en la reciente invasión alienígena. El mutante que no tiene rasgos faciales, solo un rostro de cristal, giró hacia la cámara como la posición donde su boca debería torcerse y reveló una boca humana adecuada. Esto está sucediendo en vivo, ¿qué carajo? Kid exclamó sorprendido. El mutante pareció reírse mientras se daba la vuelta una vez más y comenzaba a caminar hacia el edificio fuertemente protegido. Con apenas pasar unos minutos. El directo ya estaba consiguiendo miles de espectadores. Los espectadores no se dejaron engañar, ya que le pidieron a Andrew en los comentarios que hiciera cosas que verificaran que la transmisión fuera real y no editada, lo que este último hizo por diversión. Unos minutos más, el recuento de espectadores aumentaba cada vez más cuando Andrew puso un pequeño título al lado de la transmisión que decía: Soy Xenix. Únase a mí para derribar una instalación de experimentación mutante. La corriente continuó mientras él se encuentra ahora dentro de las instalaciones y se enfrentó a numerosos soldados. Los espectadores estaban al borde de sus asientos mientras esperaban lo que haría el mutante, que luchó junto a los Vengadores. Andrew simplemente agitó su mano hacia un lado mientras todos golpeaban a ambos lados de la pared sin suficiente fuerza para hacerlos estallar y solo lo suficiente para romperse uno o dos huesos, mientras que algunos de los que murieron no fueron vistos en la visión de la cámara. Continuó mientras hacía un trabajo rápido con los enemigos mientras solo mostraba una cantidad de sangre leve a moderada al arroyo. Por el camino. Andrew hablaba sin mirar a la cámara mientras explicaba qué tipo de instalación era esta y qué estaban haciendo realmente aquí. Y a medida que palabras y frases como experimento con niños mutantes, torturar, matar entraban en sus oídos y se registraban en sus mentes, todo su punto de vista estaba siendo cuestionado al ver cosas que el gobierno realmente les estaba ocultando a ellos y a los ciudadanos. Las mentiras sobre los mutantes se fueron añadiendo poco a poco. Mayo de 2012. Instalación mutante de Striker. Punto de vista en tercera persona en Triskel. Nick Fury constantemente ladraba órdenes a sus agentes para que localizaran el lugar donde se transmitía la transmisión en vivo mientras lo observaba con el ceño fruncido. A pesar de que sabe que existe la experimentación con mutantes, todavía no tiene una con sus propios ojos, por lo que observó la transmisión en vivo con toda su atención. Los Décimo Men en la mansión Décimo también estaban mirando mientras Javier hacía que su equipo se vistiera y se preparara. El gobierno también estaba viendo la transmisión en vivo mientras algunos intentaban eliminarla al mismo tiempo.
El directo rápidamente atrajo más espectadores, ya que alcanzó los 20 millones de espectadores cuando Andrew terminó la primera ola de soldados que se le acercaron. Andrew golpeó al último soldado del primer grupo mientras el tipo se alejaba volando y golpeaba la pared. Su atención, por otro lado, se centró en una figura escondida dentro del subsuelo de la instalación, lo que hizo que Sublime ni siquiera pudiera moverse ni un centímetro mientras luchaba. También estaba usando su telepatía mejorada y mucho más fuerte para no permitir que las bacterias escapen de su cuerpo físico particular. Caminó tranquilamente mientras tenía las manos metidas en los bolsillos. Lleva un atuendo casual con solo un suéter y pantalones negros, complementados con botas de combate. La cámara orbita a su alrededor, capturando el entorno. Al mismo tiempo, ya se está librando otra batalla en el ciberespacio mientras se ganaba la vida en Internet utilizando la débil tecnopatía que obtuvo del niño en X Mansión. Su tecnopatía le permitía luchar contra los piratas informáticos que intentaban acabar con su vida mientras otros intentaban determinar dónde está su ubicación. La razón por la que la débil tecnopatía que recibió del niño le permitió hacer este tipo de cosas fue que en realidad mejoró las capacidades de este metagen en particular y lo hizo más fuerte hasta el punto de que ni siquiera los mejores hackers de S.H.I.E.L.D. tenían dificultades para derribarlo. Los cortafuegos que constantemente ponía. Toca, toca, toca. Se pueden escuchar pasos nuevamente cuando Andrew colocó la cámara detrás de él para enfocar lo que estaba viendo en ese momento. Una figura se reveló desde la gran puerta. La persona era un hombre, medía aproximadamente 6'5" y no llevaba nada en la parte superior del cuerpo. Tenía una expresión salvaje mientras la saliva a veces goteaba de sus labios como si no pudiera controlarse. Andrew inmediatamente reconoció al chico cuando éste llevó sus manos a los lados con fuerza mientras sus uñas se volvían afiladas y relativamente largas. La siguiente característica especial de sus uñas largas era que eran de metal. El primero giró la cabeza y miró la cámara en órbita a su alrededor mientras hablaba con las personas que estaban viendo el vivo en ese momento. Este es un ejemplo de crueldad mutante extrema. A este pobre le han lavado el cerebro quienes experimentaron con él mientras lo intentaban. Para construir máquinas de matar mutantes que no solo hagan el trabajo sucio por ellos. Al mismo tiempo, también hará que todos odiéis a los mutantes en su conjunto. Es como matar dos pájaros de un tiro. No solo son crueles, sino también terriblemente brillantes. Las personas de todo el mundo que estaban observando usando sus dispositivos quedaron boquiabiertas de sorpresa cuando el miedo comenzó a surgir dentro de ellos ante el hecho de que en realidad habría personas que harían este tipo de cosas solo por odiar a alguien. Al mismo tiempo, su miedo y temor hacia los mutantes en su conjunto comenzaban a disminuir mientras observaban y escuchaban al mutante llamado Sionix mientras se abría camino tratando de salvar a su propia raza. Fue inspirador y cálido ver a alguien haciendo este tipo de esfuerzo mientras fijaba inconscientemente su posición sentada y acostada mientras repartía su atención y solo se concentraba en la vida. Algunos de ellos incluso comenzaron a difundir el directo y también lo compartieron en otras plataformas de streaming a medida que el número de visualizaciones del directo seguía aumentando dramáticamente. Víctor Cree, también conocido como Sabretoad, lo fulminó con la mirada mientras mostraba sus dientes afilados mientras su mente con el cerebro lavado ya estaba harta de hablar del tipo de aspecto frágil y sin rasgos faciales. Luego, Sabretoad se movió y comenzó a correr hacia Andrew a una velocidad impresionante. Rápidamente alcanzó a Andrew, que aún estaba de pie, y le hizo un corte. Andrew miró divertido al mutante salvaje entrante mientras entretenía al chico. Esquivó el corte con facilidad e inmediatamente contraatacó con una patada espartana al cuadrado mutante en el estómago. Ruido sordo. Ruido sordo. El cuerpo de Sabretoad se arqueó mientras volaba con velocidad como una flecha lanzada desde su arco. Se estrelló varias veces contra el suelo como una piedra que salta y se detuvo después de golpear una pared sólida. Grieta. Cachá. Arp. Los huesos de su espalda inevitablemente se rompieron por la fuerza mientras gritaba de dolor mientras se desplomaba en el suelo como un juguete roto. Pero después de unos segundos, Sabretoad ya estaba tratando de levantarse mientras los huesos rotos y aplastados dentro de su cuerpo se regeneraban a su estado normal como si nada hubiera pasado. No exclamación de cierre. La gente que miraba desde el directo quedó boquiabierta de sorpresa después de ver esa increíble escena. ¡Bamf! Sabretoad estaba listo para la segunda ronda cuando algo llamó su atención y la de Andrew.
Al lado de los dos personas aparecieron entre un humo negro cuando la cámara inmediatamente enfocó sus lentes hacia los intrusos. Quienes aparecieron fueron Anko y Kurt Wagner, ya que este último desapareció rápidamente y apareció nuevamente en su posición mientras traía a otra persona consigo. Banff. 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 Nightcrawler se teletransportó continuamente durante los siguientes segundos mientras toda la pandilla se completaba después de un momento. Andrew los miró por un momento y luego hizo que el teléfono en órbita llegara a su mano mientras lo apuntaba hacia su cara mientras la cámara aún estaba enfocada en los X-Men recién llegados y aquí, déjenme presentarles a todos los X-Men. Hombres, es posible que ya conozcan a algunos de ellos, ya que a veces están activos cuando los mutantes que abusan de su poder causan estragos y está en sus manos detenerlos. Andrew continuó mientras los lentes de la cámara enfocaban al que estaba en silla de ruedas. Este tipo de aquí es su fundador y líder, el señor Charles Xavier. Charles frunció el ceño un poco cuando los lentes se enfocaron en él, pero luego cambiaron su enfoque cuando Andrew habló de nuevo. Este hombre con apariencia de estatua de metal es uno de los más amables entre ellos. Los espectadores se sorprendieron al mirar al coloso y su aspecto metálico los tomó por sorpresa mientras observaban sus curiosidades. Y este tipo de aquí tiene el nombre en código Nightcrawler, y como todos ustedes ya han visto, tiene la capacidad de teletransportarse, y sé que todos se preguntan qué tiene de malo su apariencia, ¿verdad? Timbre. Timbre. Andrew leyó y vio numerosos comentarios preguntando por qué, etc. Estaba listo para hablar nuevamente cuando vio a Sabretooth moverse para atacar nuevamente, pero simplemente constriñó el cuerpo del mutante y le impidió moverse por ahora. Luego finalmente habló. Bueno, primero, escuchen con mucha atención mis palabras. Primero deben familiarizarse con el metagen, el gen que nos da nuestras habilidades especiales, que puede variar de un individuo a otro. Hay quienes tienen una mutación de base física. Por ejemplo, alguien puede adquirir un agudo sentido del olfato similar al de un perro y, como tal, tiene la posibilidad de sufrir un cambio físico, como desarrollar orejas de perro o algo así. Al mismo tiempo, hay quienes tienen suerte porque su apariencia no cambiará cuando despierten sus habilidades. Pueden despertar la capacidad de controlar elementos como el fuego y la electricidad, como esta mujer de aquí. Andrew hizo que la cámara enfocara a Storm. Estaba listo para continuar cuando Charles se adelantó. Disculpe. Lamento interrumpir, pero ¿realmente les vas a revelar cosas que no están listos para escuchar? Andrew miró directamente a Charles, lo que hizo que este último se sintiera un poco incómodo ya que no puede ver ninguna expresión en el rostro sin rasgos distintivos del primero y, al mismo tiempo, tampoco puede entrar en la mente del hombre como si hubiera una fortaleza impenetrable rodeando su mente. Andrew se tomó un momento y respondió, su respuesta fue claramente escuchada por la cámara y los espectadores. Todos necesitan saber sobre estas cosas. Cuanto más ignorantes sean, mayores serán las posibilidades de que simplemente se dejen llevar por la falsa verdad de que la sociedad se alimenta de ellos. Dicen que la ignorancia es una bendición, pero yo me opongo, porque la ignorancia eterna es algo que no puedo soportar e ignorar. Andrew terminó mientras se volvía hacia el teléfono. Él y los X-Men escucharon numerosos pasos desde el interior de las instalaciones mientras estos últimos se preparaban. Otro batallón de soldados apareció portando un arma de alto calibre mientras sus balas eran las desactivadoras de metágenes. Los ojos de Charles Xavier se abrieron cuando vio que los soldados llevaban armas con balas que pueden desactivar sus dones, luego notificó a toda la mente de los X-Men sobre la situación mientras todos se preparaban. Los soldados estaban listos para disparar sus armas cuando Alex Summers, quien estuvo sorprendentemente callado durante toda la conversación, levantó la mano y disparó una ráfaga de energía cósmica roja. Controló la producción de energía a niveles más débiles ya que golpeó a todos los soldados pero no les rompió ninguno de los huesos. Los soldados eran como un dominó, ya que cuando la línea del frente cayó por el ataque de Agok, todos también cayeron y fueron seguidos por los de atrás. Alex detuvo su ataque mientras un aplauso lo sorprendía. Y ese es un ejemplo de lo que te estaba contando. Él y yo somos uno de los afortunados que no desarrollamos ninguna mutación física. Andrew dio una palmada frente a la cámara y habló como un verdadero transmisor en vivo. Timbre. Timbre. Timbre.
Innumerables comentarios comenzaron a inundar la sección de comentarios rápidamente como un enjambre de avispas cuando Andrew comenzó a caminar hacia adelante, seguido por los X-Men, hacia la sección interior de las instalaciones. Cuando todos entraron a la sección interior, fueron recibidos por el último batallón de soldados que al principio intentaron con todas sus fuerzas resistir a Andrew, pero todo fue inútil ya que este último simplemente los hizo estrellarse contra las paredes o el suelo mientras continuaba caminando mientras hablando con la cámara. Ahora, les contaré sobre la especie mutante en sí. O debería decir, los metahumanos. Nosotros, los metahumanos, obtenemos nuestros poderes debido a la mutación genética causada por el metagen que ya mencioné anteriormente. Los metahumanos son el siguiente paso en la evolución del genoma humano. Sí, escuchaste bien, no importa lo que digan todos los que odian a los mutantes, como que somos un error de la naturaleza, engendros del diablo, un error de Dios o lo que sea, una cosa es cierta. La ciencia nunca miente. Y les diré esto a todos ustedes. Algunos de ustedes deben estar familiarizados con cómo el Homo sapiens reemplazó a los Neanderthals. Andrew miró el teléfono y vio que algunos de ellos estaban de acuerdo. Continuó caminando por el largo gran pasillo mientras seguía hablando entonces, ¿y si te digo que lo mismo está por pasar con el Homo sapiens con el surgimiento del Homo sapiens superior? Echó un vistazo y vio que la sección de comentarios permaneció en silencio por un momento mientras la comprensión se asentaba en sus mentes. Timbre. 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 Luego, como si fuera una señal, todos los comentarios volvieron a aparecer mientras expresaban su asombro, perplejidad y, por supuesto, miedo. Andrew luego habló. Ahora, no debes volverte loco y sufrir una crisis existencial, ya que es posible que hayas entendido mal algo. Lo que quiero decir es que la mayoría de la población humana ya lleva el metagen dentro de ellos. Y nada puede detener eso. Es inevitable. Para aquellos que aún no pueden entenderlo, no, morirán repentinamente de la nada debido a la aparición del Homo superior. Simplemente significa que la eventual transformación de la raza humana en su conjunto es inevitable y estoy bastante seguro de que en aproximadamente, quizás entre 50 y 100 años, toda la población de este planeta ya será metahumana. Punto. Andrew miró los comentarios y vio que la mayoría de ellos expresaban su asombro, mientras que algunos ya estaban siendo racistas mientras escribían continuamente diciendo que los humanos lo serán para siempre y todo eso. Andrew acaba de eliminar a todos esos tipos de usuarios porque están interfiriendo en su pequeño plan. Luego miró directamente a la cámara mientras hablaba. Según mi estimación aproximada, tal vez entre el 70 y el 79% de la población ya tiene el potencial para ser un meta, pero necesito hacerte una pregunta. ¿Estás listo para ser uno? ¿Estás listo para ser parte de nosotros? ¿Ser parte de algo que importará en el gran esquema de este mundo? Mayo de 2012 Instalación mutante de Striker. Punto de vista en tercera persona. Los espectadores que ya alcanzaron la asombrosa cifra de 100 millones de visitas guardaron silencio ante esa pregunta mientras reflexionaban sobre ella. La pregunta fue difícil para aquellos que insistieron en que la humanidad siempre prevalecerá, mientras que fue un poco fácil para aquellos que se pusieron del lado de los mutantes y aquellos con opiniones neutrales. Andrew luego comenzó a golpear el hierro mientras estaba caliente. Si todos ya lo han olvidado. La Tierra acaba de tener su primera invasión alienígena. Y déjenme decirles, la humanidad se siente lamentable en esa batalla, si no fuera por mí y los Vengadores, entonces la Tierra puede haberse convertido ya en botín de guerra para quien fuera el líder de aquella invasión. Espera, ¿qué quieres decir con líder? Eso es sentido común, muchachos. ¿De verdad creen todos que el dios de las travesuras de los nórdicos fue quien realmente comanda a esos alienígenas? No estoy muy seguro de esta especulación mía, pero si es realmente cierta y hay alguien que manipuló y controló todo el incidente detrás de escena, entonces me temo que en su próximo ataque, nosotros, como un todo, podemos perder. ¿Con o sin los Vengadores? Así que piensa detenidamente en mi pregunta anterior, ya que tu futuro y tu potencial para ser algo más dependen de ello. Andrew terminó su pequeño discurso con eso mientras soltaba el teléfono y lo hacía orbitar a su alrededor junto con la cámara. Los Decimomen guardaron silencio mientras lo veían hacer lo suyo y tampoco pudieron evitar pensar en su pregunta. Sabretooth, por otro lado, estaba inconsciente como Javier lo hizo estar cuando el tipo le gruñó continuamente a Logan e incluso lo atacó cuando Andrew lo soltó antes.
Actualmente está siendo cargado por Logan mientras este último lo carga sobre su hombro como un saco de patatas. Andrew ignoró a los X-Men cuando se detuvo frente a una gran puerta de metal de 20 pulgadas de espesor. Había un botón a un lado, pero como haría la mayoría de las personas en su sano juicio, simplemente pateó la puerta, que inmediatamente se dobló y se alejó de sus bisagras. Los Decimomen quedaron asombrados por su demostración de inmensa fuerza física mientras que los espectadores también tuvieron la misma reacción. La puerta, que se acercaba rápidamente hacia un grupo de científicos apiñados, se detuvo, perdiendo su impulso en un instante mientras luego flotaba y aterrizaba en un área vacía. Ahora todos, les presento a los científicos que experimentan con nosotros, dijo Andrew sin mirar a la cámara mientras entraba a la gran y espaciosa sala experimental. Ignoró a los científicos que se abrazaban, esperando que tal vez sus muertes llegaran rápidamente. Su atención se centró en una figura que estaba sentada rígidamente en su silla. Sublime, o debería decir Dr. John Sublime, era un hombre relativamente apuesto que vestía un traje negro con la prenda interior desabrochada para indicar su personalidad falsa, libre y tranquila. Andrew hizo que la cámara mirara a los científicos acurrucados mientras caminaba hacia Sublime. Dio un paso adelante mientras se paraba frente a las bacterias sensibles que solo lograron reaccionar mirándolo mientras estaba sentado lastimosamente ya que no podía moverse ni un centímetro. Yo. Punto de vista Sublime para él era el mismo tipo de día que antes. Dr. Juan Sublime, uno de los respetados jefes del programa Arma Plus, saludó al personal y a sus trabajadores con la misma sonrisa falsa pero genuina mientras se sentaba en su silla, mirando el trabajo de sus subordinados. Es un conocido científico que se especializa en la experimentación con mutantes. Está asociado con William Stryker Jr. También es uno de los jefes del programa Weapon Plus. Llamó y le indicó a uno de los guardias que se acercara a él mientras le ordenaba que le trajera una taza de café. Después de eso, volvió a centrar su atención en los científicos que trabajaban diligentemente y colocaron a un diente de sable inconsciente en una silla mientras le colocaban un dispositivo parecido a un casco en la cabeza que inmediatamente lo electrocutó mientras recitaban algunas palabras específicas para fortalecer aún más su influencia en la mente del mutante salvaje. Pero su día se arruinó repentinamente cuando el mismo guardia al que ordenó que le trajera un café regresó corriendo hacia él y diciéndole que alguien estaba atacando las instalaciones. Inmediatamente acercó un monitor mientras miraba las imágenes de seguridad en tiempo real y vio a un hombre sin rasgos distintivos, con una cámara flotando a su alrededor, congelando la primera línea de defensa de la instalación. Inmediatamente reconoció la característica única del hombre como uno de los que lucharon en la invasión alienígena y también era un mutante. Luego recordó el poder del hombre y lo fuerte que era. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que nadie en esta instalación puede detener al mutante mientras intentaba ponerse de pie, con la intención de escapar. Pero para su sorpresa, se encontró incapaz de moverse ni un centímetro mientras permanecía pegado a la silla, siendo la única parte de él capaz de moverse sus ojos. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Esto provocó alarmas en la mente de Sublime, ya que inmediatamente dedujo que esto era obra del mutante de afuera. Luego probó su última carta de escape mientras intentaba separar su cuerpo original, que es una sustancia bacteriana, del cuerpo que estaba usando, pero de repente descubrió que ese pensamiento estaba muy lejos. No puede separarse. La sensación que tuvo fue como si el interruptor que le permitirá separarse del cuerpo físico estuviera tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Lo intentó una y otra vez, pero fue inútil ya que llegó a la conclusión de que esto era obra de ese mutante, una vez más. Ante eso, simplemente se sentó en la silla por el resto del tiempo mientras veía y sentía a los soldados disminuir a medida que todos eran derrotados. Fue una experiencia insoportablemente dolorosa para él, ya que sintió que su fin se acercaba mientras sus esfuerzos pasados por mejorar a la humanidad y sus sueños de esclavizar a la raza mutante pasaron por sus ojos. Punto de vista en tercera persona. Andrew miró al tipo que también lo estaba mirando mientras agitaba la mano y conjuraba un campo de fuerza, que también tiene el efecto de invisibilidad, alrededor de la bacteria. Luego hizo que el tipo se levantara mientras lo hacía orbitar a su alrededor como si fuera su cámara. Los Decimomen vieron lo que hizo cuando Alex dio un paso adelante, sin darle tiempo a Javier para hablar. ¿Qué hiciste? ¿A dónde lo llevas? Andrew no le siguió la corriente al chico mientras se sentaba en la silla que Sublime estaba usando antes y simplemente dijo: no es asunto tuyo.
¿Qué? Alex Summers, siendo igual a su hermano, reaccionó a la respuesta indiferente con ira mientras daba un paso adelante una vez más y estaba listo para algo de acción cuando una mano agarró su hombro, deteniéndolo en seco. James Howlett, también conocido como Logan, también conocido como Wolverine, negó con la cabeza hacia Alex. No te molestes, estoy seguro de que tiene una buena razón para lo que quiera hacer con ese tipo, ¿verdad? Logan tiene un olfato agudo, no solo para el olfato, sino que su larga experiencia ha perfeccionado sus sentidos para oler también el peligro, ¿y qué obtuvo de este hombre sin rasgos distintivos? Peligro. Una especie de peligro de que toda la fuerza combinada de él y su equipo no los salvará si las cosas van mal. Andrew asintió al chico, ligeramente impresionado por su forma de pensar y su decisión. La cámara que estaba enfocada a los científicos volvió a su lado y capturó el entorno en su perspectiva. Luego, Andrew se puso de pie mientras barría los ojos y veía algunas mesas de disección con cuerpos ensangrentados sobre ellas. Pensó por un momento si debería mostrar esto y luego se volvió hacia la cámara y dijo: ahora les mostraré pruebas reales y tangibles de la experimentación con mutantes, timbre. Timbre. Los espectadores estaban al borde de sus asientos después de escuchar esas palabras mientras esperaban paciente y nerviosamente. Luego, Andrew comenzó a caminar hacia las mesas de disección, hizo que la cámara enfocara los cuerpos y al mismo tiempo los difuminara en vivo. Y esta es la cruel realidad de los mutantes, Andrew simplemente dijo mientras la sección de espectadores y de comentarios se quedaba en silencio por primera vez. Ver personas con cuerpos mutilados, incluso si están borrosos, impactó el ser mismo de todos los que observaban en todo el mundo, ya que no podían creer que algo como esto realmente pudiera ser hecho por un ser humano. Charles Xavier, Ororo Munroe, Ang Koi, Kurt Wagner, Piotr Rasputin y Alex Summers también guardan silencio mientras la verdadera realidad los golpea. Aunque saben y también han escuchado de los mutantes rescatados lo que todos experimentaron, sigue siendo diferente verlo en persona. Una mirada complicada y herida apareció en los ojos de Charles Xavier al ver esto. Le duele que incluso con todo el tiempo que su equipo ha intentado hacer un cambio, parece que todavía no es suficiente. La gente todavía no los aprecia ni a ellos ni a sus esfuerzos y, de hecho, incluso los degrada. Ororo Munroe tiene la misma expresión de dolor en su rostro ya que no pudo evitar recordar a Andrew y su grupo que también intentaron hacer un cambio en las vidas de los mutantes usando sus propios métodos, con el resultado final de que fracasaron en este objetivo. Kurt Wagner también estaba en silencio y no sonreía como de costumbre mientras contemplaba la escena frente a él, esto provocó un flashback en su mente al recordar que él mismo era esclavizado por personas que literalmente lo trataban como a una mascota de circo. Henry Philip Coy, por otro lado, también estaba recordando su pasado cuando todavía tenía una vida normal en Illinois e incluso era popular en su escuela por ser su mejor atleta, pero todo se vino abajo después de que se reveló que era un mutante. Y la escuela incluso lo expulsó. Piotr Rasputin también guardó silencio ya que no pudo evitar recordar a su hermana que acaba de morir recientemente, se arrepiente de no poder pasar más tiempo con ella y también odia a Andrew que se la alejó, pero solo suspiró con una mirada oprimida. Cuando se dio cuenta de que ya están todos muertos y nada puede cambiar. Alex Summers guardó silencio porque recordó su infancia, cómo él y su hermano Scott perdieron a sus padres a una edad temprana y se vieron obligados a luchar por sí mismos, eso cambió después de que conoció a Javier y su vida cambió para mejor. Logan, por otro lado, simplemente se estaba frotando las sienes mientras toda esta debacle comenzaba a desencadenar algo en su mente y destellos de recuerdos que no podía recordar comenzaron a surgir de su mente. Andrew puede sentir sus emociones usando su empatía mientras deja que la cámara capture el entorno mientras deja que la verdadera realidad se hunda en las mentes de quienes miran el programa en vivo. Estaba a punto de seguir hablando con la cámara cuando algo entró en el alcance de su dominio psiónico y llamó su atención. Elevó sus sentidos al ver que en realidad se trataba de un grupo de helicópteros. Algunos militares, algunos canales de noticias. No le sorprendió su llegada, ya que antes, cuando había estado hablando con la audiencia, ya había quitado los valores de su firewall y había dejado que el gobierno e incluso Shield descubrieran su ubicación actual. Los Decimomen parecían haber sentido también su llegada cuando comenzaron a hablar mientras Javier les indicaba qué hacer. Cambió su enfoque y el de la cámara, que una vez más apunta a los mutantes experimentados muertos mientras levanta las manos y las agita suavemente en el aire.
La audiencia y los X-Men estaban confundidos con lo que estaba haciendo, pero luego el suelo debajo de las mesas de disección de repente giró y se transformó, pareciendo arenas movedizas mientras Andrew lo manipulaba y hacía ataúdes de piedra sólida y resistente. Sin embargo, otra cosa llamó su atención una vez más cuando sus ojos se abrieron con sorpresa. Mayo de 2012 Instalación mutante de Stryker. Punto de vista en tercera persona. Andrew manipuló los ataúdes de piedra para que tuvieran un grosor relativo que pudiera ser levantado por un adulto mientras una vez más agitaba sus manos y limpiaba los cuerpos mutilados de su sangre sucia e incluso los envolvía alrededor de un paño, que casualmente transmutó de una mesa, para cubrirlos. Sus cuerpos. La audiencia y X-Men quedaron asombrados por su demostración de habilidad cuando el primero comenzó a inundar las secciones de comentarios. Preguntando cómo hizo eso, si tiene muchas habilidades y todo eso. Andrew no les respondió esta vez porque estaba ocupado. Luego levantó sionicamente los cuerpos y los colocó con cuidado en sus respectivos ataúdes. Aplaudir. Esta es la única manera que se me ocurre de darles el entierro adecuado y el respeto que merecen. Andrew aplaudió ligeramente como si incluso las usara físicamente. En ese momento, los helicópteros del gobierno y de los medios de comunicación ya habían aterrizado fuera de las instalaciones. Sin embargo, otra cosa llamó su atención una vez más cuando sus ojos se abrieron un poco después de concentrarse y ver claramente qué era. Fueron robots. Todos volaban a una velocidad que rivaliza con la de un avión. Todas ellas miden entre 9 y 10 metros de altura y todas tenían un toque futurista que las sitúa por delante de lo que normalmente se puede ver en una película. ¿Centinelas? Andrew murmuró ligeramente confundido. La razón por la que estaba confundido era porque ya conocía a la persona conocida como Bolívar Trask de este universo por los recuerdos de Stryker, pero no vio nada parecido al proyecto Sentinel en la memoria de este último. Andrew sintió curiosidad mientras rebuscaba en la memoria de Stryker nuevamente. Y ¡bam! De hecho, se perdió algo. Parece que el primero y Trask acaban de llegar a un acuerdo recientemente. Fue Trask quien inicialmente hizo el trato. Después de no lograr que el presidente y el propio gobierno financiaran su proyecto, Bolívar se devanó los sesos pensando dónde podría conseguir los fondos adecuados y luego pensó en Stryker. Se acercó a este último y le presentó la idea de su proyecto. Pero en ese momento, Stryker ya estaba satisfecho después de desarrollar al mutante desactivando balas y poder convertir a los mutantes en sus propios asesinos. William Stryker rechazó la idea porque aún estaba incompleta, en el sentido de que Bolívar todavía estaba buscando un mutante especial que tuviera la capacidad de adaptarse e imitar, y hasta entonces, su pequeño proyecto no avanzaría más. Después de rechazar la propuesta de Trask, pasaron los meses y Andrew apareció en el mundo y comenzó a destruir su trabajo y el de Hydra al asaltar muchas de sus instalaciones. El último detonante que Stryker necesitaba después de toda la mierda que Andrew le causó fue que este último lo amenazara en la televisión nacional. Esta vez, estaba decidido y se acercó a Trask una vez más, buscando colaborar con él y ayudarlo a encontrar un mutante que comenzaría y completaría su proyecto Sentinel. Sin embargo, parece que los cielos estaban sobre Trask como después de los meses que pasaron después de que Stryker rechazara su propuesta. De hecho, logró encontrar un mutante que completará su proyecto. Sin embargo, Stryker no se molestó en ver quién era este mutante que encontró Trask y simplemente hizo un trato con él para financiar su proyecto e incluso mover los hilos del gobierno para encubrirlo. Andrew barajó la memoria del Stryker y luego no encontró más cuando llegó a la conclusión de que Trask había estado construyendo su pequeño robot soldado detrás de escena y que el primero era solo el patrocinador. Luego cerró la tapa de los ataúdes y comenzó a caminar hacia la salida mientras la cámara y los X-Men lo seguían. La audiencia estaba confundida porque ya estaban saliendo, pero obtuvieron sus respuestas ya que después de unos momentos, Andrew y los X-Men salieron de las instalaciones y fueron recibidos por numerosos helicópteros llenos de soldados y algunos que estaban llenos de reporteros que tenían hambre en sus manos. Ojos ante la perspectiva de poder cubrir una noticia tan importante que sacudirá y sacude al mundo actualmente. Los soldados no sabían qué hacer en este momento ya que los superiores todavía no les dan ninguna instrucción y solo les dijeron que fueran al lugar donde se encontraba el maldito vivo. Los reporteros, sin embargo, no estaban dispuestos a dejar pasar esta oportunidad mientras corrían rápidamente hacia los X-Men y la dirección de Andrew.
Innumerables cámaras destellaron cuando el reportero estaba listo para hacer sus preguntas candentes cuando algo que se estrelló contra el suelo los interrumpió a todos. Todos los Sentinels aterrizaron en medio de los helicópteros y de Andrew mientras todos se alineaban como soldados entrenados. Sus cabezas miraron hacia adelante y escanearon a todas las personas en los alrededores. Mutante detectado *VIP confirmado. Las voces de sus computadoras robóticas resonaron dentro de ellos mientras escaneaban a todos los presentes a su alrededor. Cuando terminaron de escanear y confirmar, levantaron una de sus manos mientras se transformaba y luego aparecieron agujeros de ametralladora en la punta de sus supuestos dedos. Comprometer. Ante esa palabra. Dispararon y comenzó la acción. Industrias Trask. 20 minutos antes, Bolívar Trask, un brillante científico y experto en robótica, fue visto discutiendo con alguien. Activémoslo ahora. Estos mutantes ya no han sido controlados durante mucho tiempo y ahora incluso están exponiendo los secretos del gobierno. Un hombre rubio le gritó a Trask mientras le explicaba su motivo. Ya dije que no, Stephen. Todavía no tenemos la autorización del gobierno. Ni siquiera tenemos su permiso cuando iniciamos este proyecto, así que es una mala idea. Y no te dejes llevar por lo que es este mutante dice, son solo palabras vacías y haremos todo lo posible para evitar que esta raza mutante reemplace a la humanidad. Trask le explicó con calma al hombre rubio. Stephen Lang resopló frustrado después de escuchar esas palabras y simplemente se dio la vuelta y se alejó mientras decía bien. Bolívar empujó su lente mientras miraba a Stephen Lang que desaparecía y luego simplemente suspiró mientras sacaba su teléfono y luego miraba la vida en vivo de Andrew. Aunque parece tranquilo, en realidad también está furioso por la audacia de este mutante de incluso lanzar su ataque a las instalaciones de su asociado. Pero al final, no puede hacer nada al respecto ya que también se dio la vuelta y luego se fue a descansar a su oficina. Sin que Trask lo sepa, Stephen Lang no es alguien que se rinda tan fácilmente, de la misma manera que su intolerancia no puede renunciar a sus opiniones sobre los mutantes. Stephen caminó con pasos rápidos y apresurados mientras pasaba junto a algunos miembros del personal que lo saludaron y no obtuvieron ninguna respuesta porque estaba pensando en algo. Después de unos momentos en el ascensor. Llegó al subsótano del edificio cuando abrió una puerta de metal después de escribir las contraseñas. La puerta se abrió y fue recibido por los centinelas de primera generación que, con suerte, seguramente erradicarían a los mutantes de la faz de este planeta. Luego se dirigió apresuradamente a la sección de control de la sala y luego rápidamente tocó algunas cosas en la pantalla, ingresó la ubicación y el lugar donde debían ir los Sentinels. Después de un momento, la pantalla le mostró que la activación Sentinel está lista y solo necesita presionar el botón. Esteban sonrió. Trask no lo sabe, pero en realidad también conoce la secuencia de activación de los Sentinels. Al ver el botón, su sonrisa se amplió porque no podía esperar a ver a estos robots diezmar a los mutantes de todo el mundo. Pero su atención fue desviada cuando la puerta cerrada detrás de él se abrió una vez más y Trask junto con algunos miembros de la seguridad fuertemente armados se rebelaron mientras estos últimos le apuntaban con sus armas. Sus ojos se abrieron mientras rápidamente ponía su mano en el botón, con la intención de presionar en cualquier momento mientras le sonreía burlonamente a Trask. Necesitamos hacer esto, Trask, eres demasiado cobarde para correr un riesgo. Verás, si hacemos esto y el centinela logró erradicar esas plagas, entonces el gobierno puede ver el lado positivo de nuestro proyecto y definitivamente no tendrán más voz ya que los mutantes ya se han ido. Tonto. ¿Puedes oírte ahora mismo? Esto no es tan simple, todavía necesitamos. Trask intentó discutir y estaba listo para convencer al tipo de que se retirara cuando este presionó el botón. ¿Qué? Todos los centinelas comenzaron a encenderse mientras todos levantaban la cabeza agachada y miraban hacia adelante mientras sus ojos brillaban en un azul mecánico. Tonto. Trask perdió la compostura mientras corría cómicamente hacia Stephen usando sus cortas piernas mientras los guardias lo seguían. Pero la comprensión apareció inmediatamente en el rostro de Trask cuando se detuvo en seco y simplemente apuntó con sus manos a Lan. Arresten a este tonto ahora mismo. Todos los guardias comenzaron a moverse, pero todos fueron interrumpidos y detenidos cuando la pared lateral de repente se retrajo y se abrió. Trask abrió mucho los ojos ante lo inevitable cuando los ahora encendidos centinelas volaron hacia la pared abierta. Fuera del edificio Trask.
El suelo al lado del rascacielos comenzó a retraerse y abrirse mientras revelaba el sótano del edificio. Las personas que simplemente estaban pensando en su día mientras caminaban o miraban la transmisión en vivo entraron en pánico e inmediatamente corrieron hacia un lado mientras observaban con miedo y asombro la forma en que el suelo de repente se abrió por la mitad. Al momento siguiente, su asombro aumentó cuando vieron numerosos robots enormes volando fuera del terreno abierto y yendo en una dirección. Rápidamente sacaron sus teléfonos tratando de capturar el momento mientras miraban cada uno. ¿Qué fue eso? Trask Industries está tratando de copiar el traje de Iron Man de Tony Stark. Rápido. Están todos desapareciendo. Ah. Mi pierna. Mi pierna. No puedo sentir mis piernas. No hables con el micrófono y gana una sudadera con capucha gratis. Aléjate de mí, zombies influencers. Mayo de 2012. Instalación mutante de Stryker. Punto de vista en tercera persona. Todos los reporteros, soldados y los ojos de los X-Men se abrieron al ver la acción de los Sentinels cuando estos últimos extendieron sus manos y las transformaron en ametralladoras. Ratatatata. El fuerte ruido de las ametralladoras disparadas resonó en la zona mientras grandes balas casi del tamaño de los puños de un bebé salían y se acercaban rápidamente a ellos. Andrew estaba tan tranquilo como antes mientras agitaba su mano y conjuraba un campo de fuerza que cubría a todas las personas a su alrededor. Ta. Todas las balas impactaron en el campo de fuerza mientras los reporteros comenzaron a gritar de pánico. Exclamación de cierre. Los soldados respondieron rápidamente cuando levantaron sus armas y se conectaron inmediatamente a sus comunicaciones. Estamos siendo atacados por un grupo de robots no identificados. Repito. Estamos siendo atacados por un grupo de robots no identificados. Necesitamos refuerzos. Copias. Cacha. Grieta. El campo de fuerza a su alrededor que Andrew conjuró comenzó a tener pequeñas grietas que se hicieron más grandes al segundo siguiente. Grieta. Andrew, que estaba intrigando por dentro, se volvió hacia el grupo de personas que lo rodeaban mientras les gritaba. Cúbrete. Sus balas parecen tener propiedades especiales para poder perforar mis campos de fuerza. Rápido, cúbrete. Después de decir eso, se volvió hacia los X-Men detrás de él. ¿Pueden todos hacer esto? Ruido sordo. Estamos capacitados para hacer esto. Alex respondió de inmediato mientras golpeaba su palma con confianza. Ororo simplemente avanzando mientras chispas de electricidad comenzaron a correr por sus manos. Piotr también se dio un puñetazo en la palma que produjo un sonido metálico. Kurt por otro lado tomó una postura y siseó mientras mostraba sus colmillos. Hank también tomó una postura mientras gruñía mientras Logan desataba sus garras de adamantium después de arrojar al inconsciente Sabretoot a un lado. Todos dieron un paso adelante y cubrieron a su profesor por detrás ya que este último no puede pelear básicamente. Toda la audiencia seguía mirando mientras expresaban su asombro por la exhibición de X-Men. ¿Entonces ellos son los X-Men? Todos parecen fuertes, especialmente ese tipo de piel metálica. Busqué un poco y encontré que el nombre a esa mujer de cabello blanco era Tormenta. Por favor píseme. ¿Esas garras salen de los nudillos de ese tipo? Eso definitivamente duelo, ¿verdad? Sí, pero todavía estoy en shock de que haya un pervertido así encima de ti. Chicos, ¿de qué están hablando aquí? Existe una alta posibilidad de que maten a gente allí y todos ustedes están pensando en cosas tan inútiles. Andrew ignoró sus rumores mientras debilitaba cada vez más su campo de fuerza hasta que finalmente se rompió y se hizo añicos como vidrio. La razón por la que está haciendo esto y no los protege como debería ser capaz de hacerlo con facilidad es que tiene un plan. Intentará mostrarle al mundo entero lo impotentes que son frente a tales fuerzas y cómo ser un meta es la única forma de protegerse. Cuando el campo de fuerza se rompió, los Sentinels prepararon sus armas para atacar nuevamente, pero Andrew tenía planes diferentes para su programa mientras manipulaba sus acciones inculcando energía psiónica en sus cuerpos. Bien. Todos los Sentinels se detuvieron por un momento, luego se movieron nuevamente mientras la mitad de ellos apuntaban con sus armas a los reporteros que corrían y preparaban a los soldados, mientras que la mitad restante se enfrentaba a los X-Men y a Andrew. Todos los soldados abrieron los ojos como platos al ver la acción de los grandes robots mientras todos disparaban sus armas para proteger a los civiles. Ratatata. Ruido sordo, ruido sordo.
Pero como era de esperar, las balas no hicieron nada para dañar a los Sentinels en lo más mínimo mientras les disparaban. Los soldados inmediatamente se hicieron a un lado y se escondieron detrás de sus helicópteros. Los civiles, por otro lado, ya entraron a las instalaciones y algunos incluso fueron lo suficientemente valientes como para no entrar por completo solo para capturar lo que estaba sucediendo actualmente. Auge. Auge. Andrew hizo que los Sentinels continuaran disparando mientras destruía la mitad de los helicópteros, pero su ataque fue interrumpido cuando Piotr disparó contra uno de los Sentinels. Agarró el pie del Sentinel y luego lo hizo perder el equilibrio. Luego gruñó mientras intentaba tirar de ese pie en particular, pero no tuvo éxito ya que el otro pie lo pateó. Ruido sordo. Aterrizó bruscamente en el suelo cuando Sentinel rápidamente lo alcanzó y agarró todo su cuerpo. Piotr y los X-Men, que corrían para atacar a los otros centinelas, se abrieron cuando vieron las manos de ese centinela transformándose repentinamente y rápidamente se volvieron hacia Osmio, el acero que formaba la forma metálica orgánica de Coloso. Arrugh. Ese centinela luego comenzó a apretar a Coloso en su mano mientras este último gritaba de agonía al sentir sus huesos metálicos sacudidos y tensos dentro de su cuerpo. Pero los X-Men no dejaron que Sentinel simplemente exprimiera a Colossus hasta matarlo mientras Alex disparaba una fuerte ráfaga de energía conmovedora desde sus manos. La explosión inmediatamente hizo que el centinela soltara a Coloso cuando fue arrojado bruscamente al suelo, pero sufrió poco o ningún daño. Estos robots parecen tener habilidades de imitación. Tenemos que tener cuidado. Bestia gritó rápidamente mientras corría a cuatro patas hacia el lado de Coloso y lo ayudaba a levantarse. La cámara al lado de Andrew todavía estaba capturando estos momentos cuando este último y el primero vieron que el resto de los centinelas que estaban atacando a los X-Men se detuvieron repentinamente y luego una energía roja comenzó a acumularse en sus manos. ¿También tienen la capacidad de compartir el poder? Andrew pensó con curiosidad. Los centinelas luego les apuntaron con sus manos y luego la misma explosión de energía de Alex de antes salió y se acercó rápidamente a ellos. Andrew corrió hacia el frente a una velocidad impresionante mientras conjuraba 3 muros de campos de fuerza que se superponían uno sobre el otro. Choque. La explosión de energía golpeó la primera capa, que inmediatamente se agrietó al contacto y la destrozó. La segunda capa ya estaba en camino de ser destrozada también cuando las explosiones de energía de los centinelas repentinamente disminuyeron en su intensidad. Wara. 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 La razón de esto fue que Logan se escabulló de su grupo y logró acercarse sigilosamente a uno de los centinelas y comenzó a cortar sus pies con sus garras, que inmediatamente fue cortado sin mucho esfuerzo. El resto de los Sentinels detuvieron sus ataques de energía y dirigieron su atención a Logan, quien ya logró hacer que el Sentinel cayera al suelo mientras le cortaba el pecho continuamente. Rápido. Apoya a Logan, sus garras parecían causar el mayor daño a estos robots. Ann rápidamente gritó de nuevo cuando los ojos de Storm se volvieron blancos mientras comenzaba a flotar en el aire. Levantó sus manos en el aire mientras el viento se volvía cada vez más violento mientras chispas de electricidad se manifestaban a su alrededor, el clima pareció responder también a ella mientras las nubes se juntaban y cubrían el sol de la mañana. Señaló con sus manos a los centinelas, que estaban a punto de disparar una ráfaga de energía a Logan, cuando rayos de las nubes los golpearon. Todos los centinelas atacantes cayeron de rodillas mientras el rayo recorría sus cuerpos. En este punto, Logan ya había terminado con el sentinel que estaba atacando cuando su poder se apagó. Por otro lado, el grupo de centinelas que atacaba a los soldados ahora se enfrentaba a Andrew, Kurt y Sabretooth. Sabretooth ya tenía claridad en sus ojos cuando Andrew logró eliminar la manipulación psicológica que la instalación le había arraigado con bastante facilidad. ¿Qué debo hacer? Kurt se volvió hacia él y le preguntó con expresión de pánico. Tu trabajo es teletransportar a cualquier individuo, especialmente a los civiles, a un lugar seguro ya que los Sentinels también los están atacando. Andrew respondió mientras Nightcrawler asentía y luego se teletransportaba. Andrew luego se volvió hacia Víctor Cree, que gruñía y tenía el pelo hasta la barbilla desordenado por toda la cara. Solo tienes que hacer lo que acaba de hacer Logan, copia. Sabretooth gruñó de acuerdo mientras corría inmediatamente hacia los Sentinels sin esperar instrucciones de Andrew. Estallido. Auge.
Los Sentinels inmediatamente dispararon ráfagas de energía sobre Sabretooth que corría, quien evadió todos esos ataques con extrema demostración de agilidad y reflejos. Sabretooth logró acercarse a uno de ellos mientras saltaba y logró alcanzar de manera impresionante el nivel de la cara de los Sentinels mientras cortaba con ambas manos. Los centinelas que estaban a punto de disparar una ráfaga de energía desde su cara fueron sorprendentemente decapitados cuando las garras de adamantium del primero alcanzaron una longitud aún mayor, aproximadamente del tamaño de un antebrazo. Andrew levantó una ceja ante eso mientras también flotaba en el aire, pero de repente fue alcanzado por un rayo que conjuró otro centinela. La audiencia del Vigo y los que estaban viendo la pelea personalmente se sorprendieron, justo cuando pensaban que estaba a punto de caer después de lanzar ese rayo, él los sorprendió al permanecer en el aire mientras el rayo que lo cubría desaparecía. Si lo succionara en su propio cuerpo. Javier y los reporteros dentro del edificio observaron con asombro mientras apuntaba con sus manos a los Sentinels y disparaba una ráfaga de energía dorada que rápidamente alcanzó a uno de los Sentinels e hizo un gran agujero en su pecho. La sección de comentarios se llenó de caos una vez más mientras los reporteros no dejaban escapar la escena de sus cámaras mientras capturaban cada segundo de lo que estaba sucediendo con una sonrisa en sus rostros. Nightcrawler, por otro lado, estaba ocupado teletransportando a los soldados que intentaban desesperadamente evadir las explosiones de energía de los Sentinels, cortesía de Andrew. Luego, Andrew formó una parte de los centinelas que atacaban constantemente a los soldados para reunir su explosión de energía y apuntarla a las instalaciones, específicamente a los civiles que estaban dentro y que asomaban la cabeza por la puerta para observar el evento. Firing. CSSSST. Borrar. También hizo que algunos atacaran usando rayos mientras sus cabezas, pechos y manos comenzaban a brillar siniestramente mientras señalaban las instalaciones. Mayo de 2012 Instalación mutante de Striker. Tercer punto de vista. Los Sentinels finalmente terminaron de preparar su ataque mientras disparaban un gran rayo de energía de conmoción y un denso rayo hacia las instalaciones sin ninguna piedad. Nightcrawler abrió mucho los ojos, pero se recuperó rápidamente cuando se teletransportó rápidamente dentro de las instalaciones y luego agarró el hombro de Charles Xavier mientras gritaba detrás de él. A los civiles. Rápido. Agarra mi cuerpo. No sabe si logrará teletransportarlos a todos porque conoce sus límites, pero debe hacerlo o todos morirán, y no quiere ver eso. Los reporteros intentaron rápida y desesperadamente tocarlo cuando se dieron cuenta de lo que podía hacer. Andrew fue capturado por la cámara llevando su mano al frente y conjurando un campo de fuerza una vez más. La explosión y el rayo finalmente alcanzaron y golpearon el campo de fuerza, pero rápidamente lograron romperlo mientras se rompía en pedazos mientras el ataque inevitablemente aterrizaba en la instalación. ¡Boom! Hubo un sonido fuerte cuando la parte frontal de la gran instalación explotó en pequeños escombros que volaron por todas partes, mostrando cuán fuerte fue el ataque. Profesor, exclamación de cierre. Los Décimo Men que vieron lo sucedido gritaron con miedo y preocupación cuando Storm de repente logró convocar el rayo más grande que jamás había hecho mientras golpeaba a los 5 centinelas que lo estaban atacando. Alex hizo lo mismo cuando disparó un gran rayo de energía de conmoción desde sus manos y pecho, gruñó de dolor cuando su ataque hizo volar en pedazos a uno de los centinelas, sin darle tiempo suficiente para adaptarse. Luego todos corrieron hacia la instalación explotada mientras ignoraban al resto de los centinelas que los estaban atacando. ¡Bamf! El sonido único de un teletransportador del linaje de Azazel fue escuchado por ellos cuando una gran masa de humo negro se manifestó de la nada. Luego apareció un gran grupo de personas compuesto por reporteros y soldados, los primeros cayeron al suelo mientras algunos incluso vomitaban, los soldados, por otro lado, estaban mejor ya que simplemente respiraban un poco pesadamente mientras se frotaban la cabeza. Charles Xavier, que fue teletransportado a lo largo de ellos, miró a su alrededor como si buscara a alguien. Después de un momento, se puede ver una pizca de pánico en su rostro cuando se volvió hacia los X-Men entrantes donde está Kurt. Los Décimo Men se dieron cuenta rápidamente de que su amado teletransportador no estaba entre los que aparecieron mientras miraban a su alrededor tratando de encontrarlo. Vaya. Estallido. Pero fueron interrumpidos por los centinelas que los alcanzaron y ya estaban disparando ráfagas tras ráfagas de energía.
Andrew, por otro lado, estaba mirando a su alrededor, tratando de encontrar a Kurt mientras extendía sus sentidos que revisaban cada rincón de unos 5 kilómetros. Todavía no lo encontró porque luego usó su telepatía. Cada vez que usaba su telepatía con alguien, siempre dejaba un remanente de energía que podía usar para rastrear a esa persona en particular. Pero después de pasar un momento y usar su telepatía mejorada y mucho más fuerte, todavía no lo encontró. O está muerto o lo teletransportaron a otro planeta o dimensión. Oh, bueno, no es mi problema, pensó Andrew mientras volvía su atención a los Sentinels. Y como los civiles ahora estaban en el área abierta, naturalmente hizo que los otros centinelas los atacaran nuevamente solo para poder protegerlos. Por este punto, el recuento de vistas del directo en Twitch ya alcanzó el límite ya que todos los usuarios de todo el mundo lo estaban viendo, por lo que hizo que el directo pasara al canal de noticias más visto. Con esto, todas las personas de todo el mundo, ya sean discapacitadas, personas sin hogar, ricas o promedio, ahora pueden ver las imágenes en vivo. Luego, Andrew lanzó una ráfaga de energía, que se acercaba a los reporteros y soldados, directamente al pecho mientras absorbía la energía. Sonrió mientras sentía que se llenaba de energía y contrarrestó con su propia explosión de energía que golpeó a un sentinel que cayó junto con los que estaban detrás como una ficha de dominó. Luego voló y golpeó a otro que se estrelló contra el suelo por la fuerza mientras se dirigía hacia su cara y comenzó a lanzarle golpes en la cara mientras los otros centinelas lo atacaban con explosiones y rayos que no causaron ningún daño a él. Finalmente destrozó la cabeza del robot y estaba a punto de continuar atacando a los demás cuando sintió que otro grupo de personas entraba en su rango de percepción. Magneto. Andrew reconoció de inmediato al que lideraba el grupo. Base de la Hermandad de Mutantes. Punto de vista de Magneto 20 minutos antes. Max Eisenard, también conocido como Eric Magnus Grenzer, también conocido como Magneto, vio el directo en una pantalla grande junto con el resto de la Hermandad. Tenía el ceño fruncido cuando vio a Sabretooth con el cerebro lavado en vivo y ese ceño se hizo más pronunciado después de que Andrew y los X-Men entraron a la sala experimental y vieron a los mutantes experimentados muertos. Su ira comenzó a hervir después de ver el estado destrozado de esos inocentes mutantes muertos mientras apretaba las manos. Pero después de observar unos momentos más, finalmente llegó a la parte donde llegaron los centinelas y comenzó a atacarlos. Luego se puso de pie con ira reprimida después de ver la capacidad de los robots para copiar los poderes de los mutantes. Los miembros de la hermandad lo miraron esperando sus órdenes. Prepárense. Estamos llegando a la raíz de donde vinieron esos robots y yo personalmente aplasto a quien los haya creado en pequeños fragmentos de su ser. Magneto habló con voz tranquila, pero todos pueden sentir su enojo cuando todos comenzaron a moverse después de decir sí. Luego todos desaparecieron de la vista de Magneto para prepararse mientras este volvía su atención a la pantalla grande. Instalación mutante de Stryker. Tercer punto de vista. Andrew continuó y protegió a los civiles mientras esperaba la inevitable llegada del mismísimo maestro del magnetismo. Después de unos momentos, toda la hermandad de mutantes finalmente llegó y los X-Men los reconocieron de inmediato. Magneto junto con sus subordinados, que estaban formados por Blob, Thor, Mystique, Avalanche y The Juggernaut, aterrizaron suavemente en el suelo. Magneto extendió sus manos cuando todos los centinelas dejaron de moverse. Luego frunció el ceño al ver que los robots comenzaban a temblar mientras comenzaban a simular sus poderes. Luego se volvió hacia el Juggernaut que estaba a su lado, quien ya estaba temblando de impaciente emoción. Suéltate, derriba todos esos restos de metal. El Juggernaut simplemente sonrió mientras comenzaba a correr hacia los Sentinels. Andrew hizo que todos los Sentinels se volvieran hacia el Juggernaut entrante porque no puede esperar a ver qué sucederá a continuación. Vaya. Estallido. Ruido sordo. Todos los Sentinels dispararon ráfagas de conmoción desde sus caras que se estrellaron contra el Juggernaut que tiene un tamaño que se acercaba a su enorme tamaño. El Juggernaut medía una impresionante altura de 8 pies mientras atravesaba esas explosiones de energía sin siquiera inmutarse y detenerse en seco cuando finalmente llegó frente a uno y lo aplastó. Luego, ese Sentinels fue arrojado al suelo mientras su cuerpo delantero estaba un poco doblado y dañado mientras Juggernaut seguía el ataque golpeando su cabeza con su pie, rompiéndola en el proceso.
Todo el mundo que estaba mirando quedó impactado por esa demostración de fuerza cuando lo vieron corriendo nuevamente hacia otro sentinel que no puede hacer nada ya que sus ataques eran inútiles. Ninguno de ellos puede simular las habilidades del gran humano frente a ellos ya que no pueden detectar ningún gen X dentro de él. Juggernaut llegó a otro nuevamente después de resistir sus ataques mientras golpeaba. El golpe inmediatamente destrozó el torso de ese centinela cuando colocó sus manos en ambos hombros y luego tiró de ambas manos hacia cada lado. Luego, el sentinel fue partido por la mitad mientras sus entrañas mecánicas dejaban al descubierto al público. Los Décimo Men tienen la boca ligeramente abierta en la escena mientras Javier se recupera rápidamente y luego se vuelve hacia sus soldados mutantes rápido. Ayúdenlo. No hay necesidad de eso, Charles. Dijo Magneto mientras se acercaba al grupo con paso tranquilo mientras la hermandad lo seguía por detrás. ¿No ves ya que no necesita ayuda? Charles guardó silencio ante eso mientras le indicaba a su equipo que se calmaran ya que estaban empezando a inquietarse después de ver al grupo acercándose a ellos. ¿Por qué estás aquí, Eric? Preguntó Baldie. Solo tengo curiosidad por saber quién creó estos robots que parecen apuntar específicamente a los mutantes. Charles frunció el ceño ante esa frase porque sabe que no pasa nada bueno por esa mente suya, incluso sin poder leer su mente. Eric. No todo se puede resolver con Biol, pero no logró terminar sus palabras cuando Magneto dio un paso adelante y lo interrumpió. ¿No has visto suficiente, Charles? Los de nuestra especie están siendo purgados por esta gente como si fuéramos algún tipo de enfermedad, ¿y esperas quedarte sentado y no hacer nada? Habló con rabia comenzando a traspasar su tranquila fachada. Llegaré al fondo de esto, Charles, y recuerda mis palabras. Los masacraré. La cámara no escuchó la conversación cuando Andrew la enfocó en el Juggernaut que estaba destrozando fácilmente a los Sentinels. Un sentinel parecía no haber aprendido la lección cuando atacó de nuevo usando la explosión de energía roja de Avog mientras se estrellaba contra el Juggernaut. Este último no se inmutó ante el ataque ya que la energía fue absorbida por su cuerpo y luego redirigida apuntándolos con su mano. La misma energía salió de su mano e hizo que los centinelas retrocedieran tambaleándose. Aprovechó esta oportunidad y corrió mientras acumulaba su impulso imparable. Rápidamente alcanzó a otro sentinel mientras cruzaba los brazos sobre su pecho y lo arrojaba al suelo mientras se rompía por la fuerza de su impulso. Andrew, por otro lado, caminó hacia Javier y Magneto que conversaban y luego dejaron de hablar cuando notaron que él se acercaba a ellos. Yo. Mayo de 2012 Instalación mutante de Stryker. Tercer punto de vista. Andrew se acercó a los dos grupos mientras saludaba levemente al grupo del maestro del magnetismo. Yo. Una sonrisa apareció rápidamente en el viejo rostro de Eric mientras daba un paso adelante y saludaba a Andrew como si fueran amigos desde hace mucho tiempo. Hola, amigo mío. Andrew también se sintió molesto mientras extendía su mano para un apretón que Eric recibió rápidamente. Es un placer conocer al mismísimo maestro del magnetismo. La cámara que orbitaba a su alrededor estaba capturando este mismo momento mientras la gente rápidamente inundaba la sección de comentarios con preguntas mixtas. Auge. De nada. Eric desarrolló el halago cuando los sonidos de Juggernaut golpeando a los Sentinels resonaron en el aire. TSK. Eric chasqueó la lengua pero no pudo hacer nada porque él mismo no puede controlar a los Sentinels. Andrew, por otro lado, se rió un poco. Luego estiró sus manos hacia los cada vez más reducidos centinelas y apretó los puños con fuerza. Todos los Sentinels dejaron de atacar a Juggernaut y luego se movieron cuando involuntariamente comenzaron a agruparse entre sí como un metal atraído por un imán. Andrew hizo un ruido como si se estuviera esforzando mientras sus manos estiradas temblaban continuamente. Pero después de un momento, todos los centinelas que fueron reunidos perdieron sus formas cuando se fusionaron y se convirtieron en una bola de metal del tamaño de un apartamento promedio. Luego se llevó las manos a las rodillas y actuó exhausto mientras murmuraba para sí mismo que la cámara podía escuchar. Pensé que no tendría suficiente energía para hacer eso, gracias a Dios. La hermandad y los X-Men se quedaron sin palabras y la sección de comentarios del live volvió a verse inundada de preguntas. Algunos asombrados, otros desconfiados. Los sospechosos preguntaban por qué no pudo haberlo hecho desde el principio, mientras que los asombrados preguntaban cuántas habilidades tiene realmente.
Sin embargo, los primeros estaban en minoría ya que Andrew ya se había ganado su confianza preliminar, por lo que las opiniones de los antimutantes ya estaban comenzando a verse abrumadas. Juggernaut, por otro lado, se detuvo al perder cualquier enemigo al que derrotar y se volvió hacia Andrew con una expresión de enojo en su rostro. Tú. Luego comenzó a correr hacia Andrew mientras ganaba impulso en el camino. Andrew inconscientemente se preparó porque sabe lo poderoso que es el Juggernaut. Espera. Eric perdió su fachada de calma cuando le indicó a Juggernaut que se detuviera. Sorprendentemente, Juggernaut parece escuchar sus órdenes e inmediatamente redujo su impulso y finalmente se detuvo frente a Eric, Andrew, Brotherhood y los X-Men. ¿Por qué? Juggernaut preguntó con una expresión confusa. Eric pensó en razones para apaciguar al gigante imparable y simplemente decidió. Es un amigo. Un nuevo amigo, así que no puedes lastimarlo. Juggernaut refunfuñó por un momento pero cedió mientras caminaba y se colocó detrás de Eric junto con la hermandad. Andrew exhaló un suspiro de alivio para sus adentros mientras Eric se giraba hacia él nuevamente con una mirada de disculpa en su rostro. Bueno, con todos esos robots envueltos, ¿tienes alguna idea de quién los hizo? Realmente no lo sé. Andrew mintió, pero luego su sección de comentarios se volvió más frenética y caótica, lo que lo impulsó a mirarla. Sacó su teléfono y echó un vistazo a los comentarios y toda la gente decía lo mismo. Fueron las industrias Trask. Algunas personas presenciaron anteriormente que estos robots salieron del edificio Trask, parece legítimo lograron capturar ese momento, aquí el enlace al vídeo. XXXXX.Iron trajes copycat. Oh. Andrew levantó una ceja que no todos pueden ver, pero pueden sentir que algo despertó su interés después de revisar su teléfono. Son las industrias Trask. La gente dice que estos robots fueron vistos saliendo del edificio de esa empresa. Magneto se quedó en silencio ante eso y luego se volvió hacia su grupo. Nos estamos mudando. Luego se volvió hacia Andrew. ¿Quieres venir con nosotros a ver al dueño de esta empresa? En realidad no, tengo otras cosas que hacer ahora. Andrew respondió mientras recordaba las bacterias sensibles que actualmente flotan a su alrededor cubiertas con un campo de fuerza que también tiene el efecto de invisibilidad. Eric no lo presionó mientras él y su grupo flotaban, no se molestó en voltear para mirar a su amado amigo de mucho tiempo mientras volaban en una dirección. Industrias Trask. Charles Xavier y los X-Men fruncieron el ceño porque no tenían buenos sentimientos al respecto. Luego se volvieron hacia Andrew, quien ya había comenzado a alejarse. Esperar. Xavier gritó. Andrew se volvió y lo miró. Sabemos que esto ya es tarde, pero si quieres, puedes visitar mi escuela. Quizás en otra ocasión. Andrew ya no lo entretuvo mientras flotaba. Todos los soldados y reporteros miraron al flotador y casi todos tenían gratitud visible en sus ojos. Andrew se volvió para mirar el horizonte y volvió a ver numerosos helicópteros que rápidamente descubrió que estaban allí para rescatar a los reporteros y a los soldados. Miró hacia abajo y asintió levemente hacia las personas que estaban debajo, lo que provocó numerosos gracias. Para él. Luego se volvió hacia la cámara mientras la agarraba y la acercaba al frente de su rostro sin rasgos distintivos. Gracias a todos por verme y acompañarme en este pequeño viaje para descubrir la dura realidad de nosotros, los mutantes, y el lado oscuro de la humanidad. Hasta la próxima. Adiós. Después de decir esa salida genérica, terminó el concierto y se fue volando de manera invisible. Andrew se teletransportó de forma invisible junto con Sublime cuando aparecieron en el sótano de la sede de Celestial Industries. Miró a su alrededor y vio a un hombre de unos 50 años que estaba sentado en una silla, atado, mientras que dos pequeñas figuras humeantes que solo alcanzaban aproximadamente 3 pies de altura se podían ver frente al hombre mayor. Arrugg. Que las dos figuras estaban tirando de las uñas del hombre con unos alicates hechos del mismo material que formaba su cuerpo. Los dos tenían humo gris por cuerpo y sus ojos brillaban de color rojo mientras una boca negra que actualmente sonreía lucía sus rostros. Está bien, eso es suficiente por ahora, dijo Andrew con indiferencia mientras agitaba su mano, lo que hizo que los dos se dispersaran en humo y desaparecieran. Esas dos criaturas en realidad eran del propio poder de Andrew.
Construcciones iónicas después de absorber energía de la piedra de la mente casi todos los días, esta simple habilidad suya que solo puede usarse para fabricar armas y proyectiles en el pasado ya ha evolucionado y ahora es capaz de crear construcciones vivientes. Sin embargo, todavía no hasta el punto de ser un ser vivo que respira y piensa por sí mismo, sino solo algo que tiene una mente simple. ¿Entiendes la esencia? De vuelta al presente, Andrew agitó las manos y los dispersó a los dos mientras se dirigía hacia William Stryker, que respiraba con dificultad. Ja, 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 Stryker resopló mientras miraba hacia abajo y luego vio un pie mientras levantaba débilmente la cabeza para mirar al dueño de dicho pie. Lo sabía. Eres un pedazo de todas las inmundicias necesitan morir. Logró recuperar el aliento mientras el dolor de que le arrancaran las uñas disminuyó después de que su factor de curación se activara. Sí, oíste bien. Andrew le dio a la escoria un factor de curación solo para que no muriera inmediatamente debido a la pérdida de sangre o cosas así y porque todavía necesita que el tipo sufra más. Andrew no se molestó en responderle mientras agarraba a Sublime que flotaba detrás de él. Luego sacó una silla psiónicamente e hizo que las bacterias se sentaran en ella. Luego acercó otra silla y se sentó frente a Sublime, quien todavía lo miraba con odio. Andrew no perdió más tiempo mientras Stryker observaba y lo vio poniendo su mano sobre la cabeza de Sublime cuando este último comenzó a convulsionar. Andrew comenzó a repasar la larga vida parasitaria de Sublime mientras repasaba sus recuerdos mucho más rápido cuando lo hacía con Elliot Randolph. 5 minutos después de un rato, Andrew terminó. Según la memoria, los Sublime han estado vivos desde los albores de la humanidad, hace unos 50.000 años. Andrew revisó cuidadosamente sus recuerdos y no pudo encontrar información sobre si Lemuria existía en esta realidad y fue derrotada por los celestiales. Tampoco pudo encontrar nada sobre el tercer evento anfitrión de los celestiales. Andrew pensó que tal vez, en esta realidad, solo ocurrió el primer evento anfitrión y el resto no para acomodar el hecho de que este universo está más inclinado al Q que a los cómics. Pero después de leer la mente de Sublime. Luego, Andrew conectó y controló el sistema mental de la bacteria cuando sintió la incontable influencia bacteriana que Sublime había puesto en los cuerpos de casi el 90% de la población. Andrew no perdió más tiempo mientras controlaba todas esas bacterias que estaban dentro de esos humanos y los hacía dispersarse, liberando a la humanidad de la influencia sutil de Sublime. Andrew tuvo la idea de usar esas bacterias para influir en la humanidad para que no odiara sino que favoreciera a los mutantes, pero dispersó ese pensamiento porque piensa que eso es demasiado fácil y tener algo por lo que no trabajó duro para conseguir no está incluido en su vocabulario. Después de un tiempo, Andrew puso fin a la miseria de las bacterias mientras abrumaba su mente con su poderosa telepatía y se aseguraba de aniquilar su propia conciencia y, después de confirmar que estaba realmente muerto, sacó su conciencia. Stryker observó cómo Andrew quitaba la mano de lo que reconoció como su compañero de trabajo mientras el primero respiraba profundamente y luego abría los ojos mientras se giraba para mirarlo. Un sentimiento siniestro lo cubrió mientras sentía escalofríos en la columna al ver el brillo malicioso en los ojos de Andrew y en ese momento, sabe que le espera otra sesión de tan buena tortura. Por otro lado, Magneto y la hermandad de mutantes finalmente llegaron frente al edificio Trask cuando el primero gruñó y todo el edificio comenzó a temblar. Mayo de 2012 Industrias del transporte. Tercer punto de vista. Todo el edificio Trask comenzó a temblar cuando Magneto lo apuntó con sus manos. Todas las personas alrededor del edificio y los que estaban dentro comenzaron a gritar ante lo que al principio asumieron como un terremoto. Avalanche, Thor, Juggernaut y Blob sonrieron ante la escena mientras Mystique aún tenía su rostro inexpresivo. Uaagan. Uaagan. Los sonidos de las sirenas resonaron cuando 5 móviles policiales se detuvieron frente al edificio mientras los oficiales de policía salían y apuntaban con sus armas a Magneto como si no hubieran aprendido la lección. Vaya. Y como se esperaba. Magneto ni siquiera les dio una mirada mientras sus armas dejaban sus manos involuntariamente y flotaban en el aire y luego se retorcían, convirtiéndose en restos de metal. El personal dentro del edificio comenzó a salir mientras corrían como pollos sin cabeza por todas partes. Magneto tampoco les dio una mirada ya que no eran su objetivo, continuó haciendo temblar el edificio sin decirle una palabra. Uaagan.
Esta vez, los sonidos de la sirena de la policía no procedían de los móviles policiales presentes, ya que toda la hermandad miró y vio numerosos coches negros acercándose rápidamente a su ubicación junto con 2 helicópteros. Los autos tienen el símbolo del águila en sus puertas, ya que todos también se estacionaron frente al edificio. Un hombre negro y calvo que vestía un largo abrigo negro salió seguido de su subordinado de confianza. «Detén esto, Magneto». Nick Fury dijo con calma con una mirada severa en su rostro. Magneto no se molestó en responderle y solo miró, lo que Fury rápidamente se dio cuenta de que era su forma de decir por qué. Llegó a esa conclusión porque también le gusta este tipo de cosas, como cierto héroe disfrazado de murciélago en otro verso. El propio Pentágono ha declarado el arresto de Bolívar Trask por fabricación ilegal de armas de destrucción masiva, que no solo es un peligro para la especie mutante sino también para la humanidad misma. Así que les imploro que detengan esto para que todos podamos hablar de esto en una manera civilizada. Fury dijo alzando la voz porque no sabe si Magneto puede oírlo cuando este último está hasta allí. Fury se tensó al ver que Magneto todavía no respondía mientras los miembros masculinos de su hermandad detrás parecían hacer crujir sus nudillos. El silencio continuó durante aproximadamente 1 minuto y solo se escuchó los sonidos de los pájaros, el azote del aire y los temblores de los edificios. ¡Bamf! Cuando Magneto estaba a punto de hablar, un humo negro apareció repentinamente en el aire cuando se reveló el rostro familiar del héroe Andrew, parecido a un vidrio roto. Andrew también extendió las manos y el edificio tembloroso se detuvo de repente. Interrogación de cierre. Magneto se sorprendió y no pudo evitar intentarlo de nuevo, pero no pudo hacer que el edificio volviera a temblar como antes. Andrew bajó la mano después de que Magneto también se calmara mientras giraba la cabeza para mirar al viejo magnético. Cálmate, Eric. Tenemos reglas que debemos seguir, si no, entonces no somos mejores que esos fanáticos antimutantes. Una cantidad sutil e imperceptible de energía telepática salió de él y llegó a la cabeza de Magneto, evitando la protección que le brinda su casco. Eric no sospechó nada mientras se calmaba y asentía levemente. Luego agitó su mano mientras él y sus miembros comenzaron a descender y aterrizaron suavemente en el suelo. Juggernaut estaba refunfuñando un poco, murmurando ninguna acción. En silencio mientras Toa y Blob seguían igual. Avalanche y Mystique, por otro lado, simplemente aceptaron la decisión de Eric y no se opusieron en absoluto. Andrew también aterrizó a unos metros de ellos mientras comenzaba a caminar hacia el director de S.H.I.E.L.D. Nick Fury hizo que su aura profesional fuera más pronunciada mientras su agente interior le gritaba que hiciera cualquier cosa para descubrir quién diablos era tan anodino. También dio un paso adelante y extendió una mano Nick Fury. Director de S.H.I.E.L.D. Es un placer conocerte. Y también, estoy agradecido por tu ayuda en la invasión. Andrew aceptó el apretón de manos y luego respondió. Sonix. No te preocupes, después de todo, era mi trabajo tácito usar mis habilidades para el mejoramiento y la protección de nuestro planeta. Fury soltó un suspiro de alivio interior que ni siquiera sabía que estaba conteniendo mientras una leve sonrisa aparecía en su rostro. Estoy feliz de escucharlo. Andrew asintió y no pudo dejar de pensar que tal vez sus habilidades de actuación ya se estén acercando a los reinos de lo divino. De todos modos. ¿Qué deberíamos hacer todos? Deberíamos movernos de inmediato ya que no sabemos si ese Trask ya escapó o qué. Fury simplemente asintió mientras se daba vuelta e indicaba a los agentes tensos que lo siguieran. Luego comenzó a caminar hacia la entrada del edificio mientras el personal y los civiles observaban, rodeando todo el edificio con curiosidad. Andrew también comenzó a caminar para seguirlos mientras Magneto y su grupo también se movían, con la intención de seguirlos también. El rostro de Fury se contrajo cuando vio que este último lo seguía, pero el primero simplemente lo saludó con la mano mientras decía, no te preocupes, no harán un desastre. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Andrew se encogió ante sus propias palabras plagiadas, pero no lo mostró exteriormente o mejor dicho, no puede mostrarlo porque ni siquiera tiene cara en este momento. Fury no pensó que sus palabras fueran raras y simplemente las atribuyó al hecho de que tal vez el tipo tiene un complejo de héroe o algo así. Magneto y su grupo, por otro lado, especialmente este último, estaban un poco nerviosos por las palabras de Andrew, ya que parece estar diciendo que no tiene ninguna posibilidad contra él si las cosas van mal. Pero no le prestó más atención ya que la telepatía de Andrew lo calmaba pero no sospechaba nada.
Mientras entraban, los civiles que estaban afuera intentaron seguirlos, pero los policías y algunos agentes que dejó Fury los detuvieron. Justo cuando entraron al vestíbulo. Un grupo de personas salió de un ascensor. El que los guiaba era un anciano bajo seguido por sus guardias que tiraban de un hombre rubio que constantemente intentaba liberarse de su esposa. Bolívar Trask tiene una expresión de impotencia en su rostro cuando ordenó a sus hombres que sujetaran fuerte a Stephen Lang mientras se encontraban cara a cara con Andrew, Fury y la hermandad o los mutantes. Magneto y su grupo miraron a Trask, pero sorprendentemente este último no actuó de inmediato según sus pensamientos, cortesía de Andrew. Fury, por otro lado, se detuvo un momento para sentir la atmósfera de Magneto, pero al verlo simplemente mirándolo, soltó un suspiro de alivio mientras agitaba su mano hacia sus agentes. Suéltame. Suéltame. Stephen Lang continuó gritando, lo que llevó a Andrew a manipular una pequeña porción del piso sobre el que estaban todos y lo convirtió en algo que rápidamente cubrió la boca del primero. Fury asintió levemente mientras sus orejas finalmente lograban descansar mientras Blob, Toad y Avalanche se frotaban las orejas con molestia. Él es quien liberó a los Sentinels. Trask simplemente dijo mientras señalaba a Stephen Lang y no expresó más pensamientos porque sabe que es inútil frente al poder de Shield. Sin embargo, no se olvidó de mirar a Magneto. Pero su mirada se convirtió en la mirada curiosa de un científico cuando sus ojos se posaron en el silencioso Andrew. Observó todo el directo y vio cuán diversas eran las habilidades de este mutante llamado Sionix. Tenía curiosidad por saber si obtuvo una mutación múltiple o si su habilidad mutante era la misma que la de la mujer con la que experimentó y que permitió a los Sentinels tener sus capacidades especiales. Los agentes de Shield dieron un paso adelante y esposaron atrás mientras los demás también contuvieron a Stephen Lang, que todavía intentaba escapar. Fury una vez más dio un suspiro de alivio ante el suave proceso, ya que en realidad esperaba que Trask resistiera e incluso sacara a esos robots suyos que se llaman Sentinels y luchara contra ellos. Sin embargo, una vez más suspiró al darse cuenta de que había estado suspirando de alivio desde antes. Andrew asintió ante la suave forma en que todo había ido mientras daba un paso adelante y comenzaba a caminar hacia el ascensor. El modo agente de Fury se activó cuando rápidamente preguntó, ¿a dónde vas? Andrew pensó por un momento si debía responder, pero luego respondió, ya que lo que está a punto de hacer eventualmente se hará público. Iré a donde ese enano hizo sus robots y también salvaré a quien quiera que haya experimentado para hacer que sus robots tengan eso. Capacidad de copiar. Trask sonrió para sus adentros ya que no pudo evitar imaginar la expresión que tendrían estas escoria mutantes en sus rostros cuando descubrieran que esa mujer ya estaba muerta cuando lograron alcanzarla. Andrew miró a Trask con su rostro sin rasgos distintivos mientras este último también intentaba devolverle la mirada como un desafío, pero se rindió porque el rostro de Andrew lo asustaba. Fury simplemente asintió mientras saludaba con las manos a su subordinado de confianza, Phil Coulson, para seguirlos, pero este último rápidamente agitó sus manos en débil negativa. Fury fulminó con la mirada a Coulson por no seguir sus órdenes, pero él simplemente cedió y luego se conformó con un agente normal, ya que no sabe si Magneto de repente se romperá y matará al primero. Y él no quiere eso. Los dos desafortunados agentes siguieron a Andrew y a la hermandad a regañadientes mientras sujetaban con fuerza sus armas inútiles. Pero un repentino grito furioso que parecía provenir de la entrada del edificio resonó en todo el vestíbulo, lo que hizo que todos se detuvieran en seco. Shorty. Mayo de 2012 Industrias del transporte. Tercer punto de vista afuera del edificio Trask. Un hombre resopló enojado mientras seguía corriendo a una velocidad impresionante que rivaliza con la de los atletas olímpicos. Finalmente llegó frente al edificio Trask y vio agentes de policía y agentes de Shield rodeando el edificio. Pero no se detuvo ni por un momento mientras seguía corriendo. Los oficiales y agentes finalmente vieron que se acercaba rápidamente mientras gritaban «Oye. Detente ahí». Pero tampoco les hizo caso y continuó. Luego frente llegó a ellos mientras saltaba. «What?» Uno de los oficiales de policía murmuró mientras el tipo saltaba impresionantemente sobre sus cabezas y aterrizaba dentro del círculo que los formaba. «Oye». El oficial y sus compañeros sacaron sus armas, pero la velocidad del tipo fue increíble e inmediatamente logró entrar al edificio. Andrew, Fury, Coulson, Trask, Magneto y la compañía se volvieron hacia la entrada y vieron a un hombre parado allí con una expresión de enojo en su rostro.
El tipo vestía un traje de combate negro sin mangas con dos espadas cortas atadas a su espalda en forma de X. El hombre era relativamente guapo y actualmente apuntaba con un arma en dirección a Trask. ¿Qué carajo le hiciste a esa? Enano cabrón bajito. Van, el tipo gritó mientras disparaba el arma. Los ojos de Trask se abrieron cuando instintivamente se agachó. La bala viajó rápidamente, pero Andrew la detuvo inevitablemente y rápidamente reconoció al tipo. Este último calmó sutilmente al tipo mientras la bala detenida caía al suelo con un tin. Estallido. 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 Wade Winston Wilson resopló enojado y luego volvió a dispararle a Trask, pero todo se detuvo cuando vació su cargador. Trask se levantó de su posición agachada al ver que estaba a salvo. Wade, enojado, se volvió hacia el hombre sin rasgos distintivos mientras gritaba de nuevo. Oye. No te metas en mis asuntos. Andrew no le respondió mientras extendía su mano, lo que hizo que Wade volara involuntariamente en su dirección y se detuviera 2 metros delante de él. Asintió con la cabeza hacia Fury, quien indicó a sus hombres que se retiraran. Grifo. Grifo. Se pueden escuchar pasos nuevamente cuando los agentes de Shield afuera entraron al edificio, persiguiendo a Wade. Fury, que los vio, rápidamente les hizo un gesto con la mano para que se retiraran y volvieran a sus posiciones, ya que todo estaba bien. Los agentes asintieron con la cabeza y luego lo saludaron y luego regresaron. ¿Qué quieres con él? Andrew finalmente dijo mientras se regresaba hacia Wade y le preguntaba. Este cabrón secuestró a mi novia y probablemente ya esté muerta. Así que suéltame y déjame matarlo. Wade gritó con voz enfurecida mientras intentaba liberarse del control psiónico, pero fue inútil. Andrew suspiró y lo soltó. Wade fue rápido y estuvo a punto de sacar su espada para cortar a Trask, pero las siguientes palabras de Andrew lo hicieron detenerse. Ella todavía está viva. Así que si quieres verla aún respirando, entonces no pierdas el tiempo con él y vayamos a verla. Andrew dijo con indiferencia mientras comenzaba a caminar seguido por Magneto y su grupo, quienes simplemente presenciaron todo el pequeño drama. Los dos agentes también lo siguieron. Wade vaciló un momento, pensando si debía confiar en el hombre de aspecto sospechoso. Pero su amor por su novia superó su necesidad de venganza y al final se limitó a mirar a Trask. Pero no se olvidó de hacer lo suyo ya que sacó levemente su espada como un acto para intimidar a Trask, lo que provocó que este último se agachara nuevamente mientras agarraba instintivamente la pierna del agente que lo retenía. Wade se rió entre dientes al ver su patético acto mientras se daba vuelta y seguía a Andrew mientras Trask apretaba los dientes ante la humillación que acababa de experimentar mientras juraba interiormente que esto no había terminado. Nick Fury se frotó el puente de la nariz con frustración y dolor de cabeza mientras indicaba a sus hombres que lo acompañaran mientras tiraban de Trask y Lan, quienes todavía intentaban escapar implacablemente. Sótano del edificio Trask por el camino. Wade estaba fuera de lugar porque guardó demasiado silencio en el momento en que todos subieron al ascensor. Andrew sintió curiosidad al principio, pero concluyó que el chico estaba demasiado preocupado por su amada novia como para no hablar como el charlatán que era. Después de unos momentos, finalmente llegaron al sótano del edificio. Llamarlo subsótano sería quedarse corto, ya que todo el espacio era demasiado grande como para parecer una vivienda subterránea de algunos humanos antiguos. Todos miraron a su alrededor y vieron más centinelas que eran aproximadamente 20, mientras que algunos aún no estaban completos y todavía estaban en proceso de completarse cuando tal vez Trask pidió a sus trabajadores que se detuvieran. Andrew extiende sus sentidos para cubrir el subsótano de 500 metros de ancho y rápidamente localiza a la novia de Wade. Luego comenzó a caminar mientras Wade lo seguía mientras Magneto se detenía mientras todavía miraba a los Sentinels. Este último tomó su decisión mientras estiraba las manos y las apretaba con una expresión tranquila en su rostro. Los Sentinels que se completaron no tenían su fuente de energía activada, y los incompletos sucumbieron rápidamente a los poderes de Magneto, ya que todos se retorcieron y deformaron y eventualmente se convirtieron en pequeños trozos de metal que cubrieron el suelo. Los dos agentes a quienes Fury ordenó que los acompañaran querían impedir que él destruyera los Sentinels ya que, aunque sus directores no lograron ordenarlo, todos saben que a él definitivamente le gustará tener estas cosas en posesión.
Pero como eran simplemente humanos comunes, aunque más fuertes de lo normal y más entrenados, todavía no eran rivales para una persona que controla los malditos campos magnéticos, por lo que simplemente guardaron silencio mientras seguían rápidamente a Andrew y Wade mientras lo hacían. No me gusta estar en compañía de la hermandad. A Andrew no le importaba si Eric destruye esos robots o no, ya que esas cosas son inútiles para él y tampoco son una amenaza con su poder que se vuelve cada vez más fuerte con la constante absorción de energía cósmica de la gema mental. Caminó hacia la dirección donde estaba la novia de Wade cuando este último comenzaba a acelerar el paso al ver una silueta de una persona acostada detrás de una cortina. Wade corrió y se detuvo frente a la cortina y luego la apartó bruscamente al ver el estado de su novia. Vanessa Carlisle estaba actualmente acostada en una cama con múltiples cortes en el cuerpo y a todo su cuerpo le faltaban varios parches de piel. Su delicioso cabello blanco ya no existía y quedó con una cabeza calva a la que también le faltaba piel. Uno de sus ojos parece perforado por nada ya que se puede ver sangre seca en su rostro que proviene a ese ojo. Sus labios azules ya no estaban y sus dientes se pueden ver con un vistazo, sin embargo, sus dientes no se salvaron de la tortura que sufriría durante el experimento, ya que faltaba en su mayor parte e incluso sus encías no se salvaron, como Andrew puede ver. También fue atravesado por algo parecido a un bisturí solo por diversión. Vanessa. Las lágrimas comenzaron a acumularse en el borde de los ojos de Wade mientras llevaba sus manos temblorosamente a su rostro desordenado. Despierta, estoy aquí, esa. Wade continuó hablando e intentó despertar a su novia mientras frotaba sus dedos en su cara herida. Andrew, que estaba apoyado en un aparato detrás de Wade, simplemente suspiró al ver este estado de Wade mientras daba un paso adelante y empujaba suavemente a Wade hacia un lado. ¿Qué estás haciendo? Wade se enojó al principio, pero luego vio a Andrew poner sus manos en la cabeza de Vanessa y la siguiente escena lo sorprendió y eufórico. Vio la piel azul de Vanessa que se había vuelto negra clara, que era el equivalente a que ella tuviera una tez pálida, volviéndose a su luz normal y azul saludable mientras la piel extraída con fuerza comenzaba a regenerarse. Los dos agentes que los acompañaron tenían los ojos muy abiertos ante lo que presenciaron mientras fijaban sutilmente la posición de las cámaras ocultas en su persona para capturar adecuadamente la escena. Sin que ellos lo sepan, Andrew sabe que tienen esas cosas encima, pero les permitió conservarlas porque no le importa si él conoce algunas habilidades de su alter ego Sionix, ya que eso también es parte de su plan. Dentro de su cuerpo. La sangre perdida de Vanessa también se regeneró y sus niveles sanguíneos volvieron a la normalidad después de unos momentos. Su cabello también se regeneró y un largo cabello blanco creció lentamente desde su cuero cabelludo y se reveló a los espectadores. Luego, Andrew le quitó la mano de la cara mientras sacaba un conjunto de ropa limpia de la nada y lo colocaba a su lado. Luego admiró su trabajo bien hecho y finalmente logró ver cuán buena era su capacidad curativa recién adquirida que surgió de su bioquinesis. Wade Wilson no estaba en su estado mental adecuado para expresar su gratitud a Andrew, ya que estaba demasiado feliz por lo que acababa de ver cuando, emocionado y felizmente, dio un paso adelante y fue a su lado mientras esperaba que ella abriera sus ahora nuevos ojos. Por su cuenta. La Vanessa que hace unos momentos estaba al borde de la vida y la muerte pero que ahora está perfectamente sana finalmente logró recuperar la conciencia al ver el rostro del hombre que siempre es el contenido de sus sueños. Su sonrisa, sus chistes cursis y raros y su amor por él fue lo único que la hizo llegar a este punto y no darse por vencido de inmediato. Las lágrimas también comenzaron a acumularse en sus ojos mientras una sonrisa de alivio aparecía en su rostro. Habló por lo que parecía ser la primera vez que su voz era clara y no ronca por todos los gritos que hizo mientras terminaban los experimentos. Wade. ¿De verdad eres tú? Wade se rió entre dientes mientras se llevaba la mano a la cara. ¿Quién más? Soy el único y guapo yo. No te preocupes por este tipo sin rasgos distintivos detrás de mí, es realmente feo detrás de ese disfraz. Andrew no pudo evitar fruncir el ceño, pero no los molestó mientras sacaba su cámara y revisaba las tomas de la desordenada Vanessa que tomó furtivamente antes cuando Wade todavía estaba haciendo su drama. Luego se alejó de los dos agapornis y comenzó a tomar fotografías de todo el lugar, especialmente las crueles herramientas que están cubiertas por sangre de mutantes y todo el equipo que Trask y sus subordinados usaban. Todo esto se usará como evidencia contra Trask y su compañía que hará pública en un sitio web que creará después de que haya terminado con toda esta mierda aquí.
Fin de capítulo, gracias por ver el vídeo, por favor apoyen al autor, link en la descripción.